YouTube. Periodismo de tu lado. ¿Qué diario quieres leer? ¿Qué canal vas a poner? Si te venden lo que quieren, nos encierran en redes. Montaje roto de sangre en el polvo, un gran círculo rojo que te muestra que hay información que falta, pistas adulteradas, entre calles de enseñanza, en el pueblo la unión marcha. Somos la voz de los que no tienen voz, saltando vallas de lo que nos tapan. Si con el marketing te alcanza, ¿cuánto vale esta ciudad? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Círculo Rojo. Mi nombre es Fernando Rosso y los vamos a acompañar como todos los sábados hasta las 14 por Radio Con Voz 89.9. Pueden escucharnos por la radio, en el auto, en el aparatito tradicional, o pueden entrar al canal de YouTube de la radio, poner like como corresponde y seguirnos ahí hasta las 14, que vamos a estar conversando, si todo marcha acorde al plan, con Sebastián Carasay, que es sociólogo, historiador también, escribió varios libros, pero acaba de publicar un ensayo sobre cómo es la lengua libertaria, cómo es el lenguaje libertario, o libertariano, como me gusta decirlo a mí, en este momento, y qué expresa una nueva sensibilidad política. ¿Quieren película de Navidad? Van a tener películas de Navidad y van a tener sobre todo un manual para cómo sobrevivir a las películas de Navidad. ¿Quieren deuda? Obvio, Caputo ya fue a buscar nueva deuda, la tasa no estuvo tan acorde al plan, pero bueno, hay nueva deuda. Hay ejemplos de lucha en una Italia muy convulsionada, hay ejemplos de lucha, y también hay peleas, por ejemplo, en el subterráneo. Y el gran tema de esta semana, la reforma laboral que mandó Milei al Senado. Todo eso hasta las 14 en El Círculo Rojo. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo y me siento menos mal. ¿Y ahora qué va a pasar? Qué mal que estamos mal. Realpolitik desde el malestar social. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo. Apenas abro mis ojos. Vamos a tratar de desmenuzar en un ratito el tema reforma laboral, pero no me gusta este tipo de chistes, pero vamos a decir la verdad, que la política online hizo más contra el gobierno que la propia CGT, como se dice, ¿no? Porque ya tiene la interna, ya tiene publicada la interna, que habría, ojo que después muchos se confirman, ¿eh? Uno dice, uy, la política online, pero se confirma después, ¿eh? Entre el gobierno, entre la política que dice, che, queríamos negociar, que sea más negociada la reforma, mandaron una a los Sturzenegger. Claro, una bomba. Que igual la CGT no tiene problema de negociar con una o con otra. Obvio. Pero parece que hay una interna en el gobierno alrededor de eso. Y escuché un podcast que se llama A Sangre Fría, de la misma, parece un vocero de la política online, pero es de lo que me interesó esta semana. A Sangre Fría, sobre No lo conocía, muy buena, la escuchar. Muy bien, está muy bien. Está muy bien, sí, es que igual no exageras en nada. O sea, buenos titulares. Muy buenos titulares, muy buen titulares. nombre para un podcast. Muy buen nombre para un podcast político. Muy bien. O sea, ¿Vieron el de al pedo? Milei volvió de espectacular. de Noruega, De sin Noruega. encontrarse. bueno, estaba en uno de esos temas. Bueno, escúchenlo, sí, porque es como una charla cuando uno se junta en el café y tira, Claro, y y empieza. sin filtro, ¿viste? Sin límite, bueno, va tirando especulaciones y qué sé yo. Un fin de semana, un fin de año, mejor dicho, que va a estar cruzado por esta discusión en el Congreso, a ver qué va a ser el nuevo Congreso con esta mega reforma que ya la conocíamos porque había intentado ser introducida por decreto varios momentos antes en el gobierno de Milei. Pero que en un sentido va por todo, ¿no? O sea, va por cambiar radicalmente lo que se conoce, o terminar de transformar, pero no es un cambio menor, digamos, terminar de transformar radicalmente lo que se conoce como el sistema
sindical argentino, prácticamente, o de derechos laborales en la Argentina, si efectivamente termina siendo así y no hay ningún tipo de negociación. Hay una movilización confirmada para la semana que viene. Para el 18. Para el 18, que hay que ver qué forma termina de darse y si hay negociaciones en el medio, porque sabemos, este gobierno va, viene, no tiene un manual como que dice, bueno, lo que sí apuesta. Es un gobierno que apuesta, dice esto, vamos por todo y bueno, el resto... generalmente hasta ahora lo que ha sucedido es que mientras tiene decisión fuerte para ir al frente, el resto tiene muy pocas decisiones para enfrentarlo, digamos, ¿no? El grueso del sistema político, del sistema sindical, si no es que hay una parte que en realidad lo acompaña. Ahora, después en este país tan injusto, tan problemático, salió un tiro para el lado de la justicia. Sí. Al fin salió un tiro para el lado de la justicia. Un reconocimiento. Claro, un reconocimiento con lo mejor que nos ha dado la provincia de Córdoba, Córdoba la esquiva, como le dice el turco Asís, controversial para muchos, sobre todo en sus decisiones políticas, pero, y que tiene una gran historia igual, ¿no? Al margen de eso, pero el cuarteto, ¿qué nos ha dado Córdoba? El cuarteto, el Ferrer, el cuarteto, digamos, ¿no? Ha sido declarado, ¿está bien así? Patrimonio universal por la UNESCO. Patrimonio de la humanidad. Patrimonio intangible algo de la así. Humanidad, porque claro, estamos hablando de una expresión cultural, Muy importante. Claro, no es una gran inmaterial. Son las cataratas, digamos. Intangible, claro. Bien, y muy bien. No sé, que habrá, la Mona Jiménez tendrá que hacer algo ahí, habrá que hacer algún tipo de homenaje. Bueno. Ulises Bueno también, claro. 21. Hijo de Rodrigo. Bueno, ahora Lucra, ¿no? Es como la nueva figura del cuarteto, digamos. Ya ahí me perdí, porque estuve unos años allá, yo después del cuarteto de Carlos Pedro Rolán, el cuarteto de oro, ya después lo que vino después... Lo que vino después, los siguientes 70 años, ya ahí me bajé. Ahí ya... Sé que hay uno de Rulos, que es medio un fenómeno, pero bueno, un poco de la Sotista en algún momento, pero bueno. No, la Mona no, nadie habla más de la Mona. Con la Mona no, Fernando. Igual como una gran parte de Córdoba, tampoco, Sí, ¿viste? Lo vamos a decir. Obvio, con lo cordobesismo, pero bueno, muy bien, está muy bien hecho que el cuarteto haya sido reconocido internacionalmente. Sé que es una aspiración de mucha gente de Córdoba. Espero que haya en el chat gente de Córdoba, porque es así. Sé que es una aspiración de mucha gente de Córdoba. Era como un... Largamente esperado. Cualquiera que vos hablabas te decían el cuarteto es mundial. Casi se creó el cuarteto para la UNESCO. Para la UNESCO. Esperando el premio. Tipo 3, 4 de la mañana, cuando ya estaban todos medio borrachines, empezaban. El cuarteto es mundial, el cuarteto es mundial. Yo tengo esa idea. Se te pegó. Se les pegó. Ahora, tenemos el cuarteto. Queremos el cuarteto, nos los ha dado Córdoba, pero tenemos muchas cosas más para proponerle a la UNESCO. Obvio. Para postular, ya que se puede, lo sabíamos nosotros que se podía, y sabemos que acá hay algunas propuestas como para decir, bueno, ¿qué puedo proponer, Augusto, para UNESCO? Mira, mi salario es un patrimonio intangible bastante, pero no de la humanidad, sino del gobierno, no sé de quién, ahí, pero bueno, de la empresa y de Trenes Argentinos. Pero no, vamos a proponer algo piola, algo lindo y algo que lo merece, que es el ska, que es un ritmo, ¿no? Nacido en Jamaica, el primer ritmo nacido en Jamaica, creo que vale la pena. El reggae ya es patrimonio inmaterial de la humanidad. Muy bien, ¿ya lo es? Ya lo es el reggae. Y ahora el ska, o sea que el cuarteto llegó a esas ligas. Claro. Impresionante, impresionante. Yo voy por lo culinario, a mí me parece que desde acá y con los hermanos paraguayos... El asado. No, fue más simple, porque estoy medio fanático últimamente, el chipá. Yo creo que el chipá tendría que ser patrimonio de la humanidad. Material en este caso. Muy material. Claro. Bueno, pero el sabor, el gusto que uno se da es medio intangible. No hay límites. Yo, también voy por el lado culinario. Creo que patrimonio de la humanidad tendría que declarar a los sanguchitos de miga. Quizás es un poco porteña. Y no puedo evitar que vengan hacia mí. Pero es espectacular. Es una genialidad. Aparte, cuando la prueba alguien que no tiene ese producto noble en su país, se vuelve loco. Manteca o mayonesa. A mí me gustan con manteca. Okay. Muy que te estás graduando como periodista, porque el periodista es muy del sándwich de miga. Estuve en eventos estos días y sé que es muy del sándwich de miga. Te van a dar el diploma honorario. Sí. De hecho, me habían regalado una remera. Soy periodista, me gustan los sándwiches de miga. ¿Dónde están los sándwiches de miga? Pero bueno. Pablo. Ustedes van a esperar que yo diga que el
premio, sí. tiene que ser para Ferro. No, pero te lo vetamos, no es que esperábamos, te lo vetamos recién. Me están censurando y entonces no voy a proponer a Ferro, pero ¿saben por qué? Bien. ¿Por qué? Porque Ferro ya fue declarado Club Modelo de la Humanidad por la UNESCO en el año 88, así que ya no es necesario proponer a Ferro. Contá la historia, ¿por qué? Lo googleé, ¿Por lo qué? googleé. Porque era un club integral, que era campeón en fútbol, en básquet, en vóley, en handball, en ajedrez, Ay, mirá. en pelota paleta. Si quieren puedo contarles. El Ferro de los 80, algunos- sí. Mirá, qué lindo, me gusta, me gusta. Entonces, dado que Ferro ya lo tiene, voy Sí. a proponer al sándwich de milanesa Sándwich de miga y sándwich de con milanesa. tomate y Está lechuga. bien. Se nota el horario, ¿no? Es la hora, sí. Está bien. Me encanta porque seguimos subiendo las aspiraciones, salario, sándwich de miga y sándwich de milanesa. Claro. Ese es el Básicos, básicos. 2025 del Círculo Rojo. Acá lo tienen, Para las cosas aspiraciones que sofisticadas tienen. están nuestras oyentes y nuestros Claro. oyentes que van a decir cosas, obviamente. Claro. Exacto. inspiradas. Le vamos a pedir, vamos a mandar un listado a la UNESCO y le vamos a decir gracias por lo del cuarteto, pero los argentinos queremos más y queremos que nos den sus propuestas de, a qué puede reconocer la UNESCO y para eso van a traer regalos. Para eso dejen mensajes al 15 5379 8990. Si son de audio que no sean más de 15 segundos, si no va a ser un patrimonio del bodrio, ¿no? 15 segundos más o menos. También puede ser en redes sociales, @Círculo Rojo 899, tanto en Twitter como en Instagram. Porque los regalos esta vez son muy interesantes. Libros. Tenemos Mujeres, Luchas y Conquistas de Eugenia Izquierdo. Es gentileza del Fondo Metropolitano de Cultura, las Artes y las Ciencias. Sí, es un trabajo colectivo, está muy bueno, sobre Está todo lindo, para, sí, sobre todo La para edición. docentes o para alguien que estén interesados, tienen muchas cosas visuales sobre la historia del movimiento feminista en Argentina que empezó mucho antes de que el 2015. Espectacular. Y después, por otro lado, tenemos Bull Rocket, el tanque invencible, fuego blanco de Germán Oestergel. Bien. Tenía las El autor del iniciales. Eternauta. El Eternauta. Héctor Germán Oestergel. Es gentileza de Ediciones Coligüe, una edición muy linda y muy bien ilustrada. Así que bueno, llamen al 15 5379 8990, dejen mensajes, díganos por cuál de los regalos les gustaría participar, últimos 3 números de DNI y nos cuentan a qué hay que declarar Patrimonio de la Humanidad. Una lista para la UNESCO. Escritores, futbolistas, Después le vamos a hablar un poquito más de la comunidad. Acuérdense que falta poquito para que termine el año y tenemos que alcanzar nuestros objetivos. Les vamos a contar que vamos a seguir y que estamos dándole una última peleita ahí. Diego ya contó lo suyo, Diego Iglesias, quiero decir. Estamos dando una última a ver qué podemos hacer, pero que vamos a estar acá. Así que se tienen que sumar a la comunidad del Círculo Rojo y seguirnos hasta las 14. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. radioconvoz.com.ar. Aprendimos a buscar, a cruzar por aguas claras, cielo adentro. Aprendimos a buscar, a cruzar por aguas claras, cielo adentro. Un camino que a su vez nos acerque el corazón a tierra firme. Aliados en un viaje de espejos y señales, la línea que nos marque lo cierto y lo impensado, lo frágil y lo intenso del tiempo y su simpleza, abriéndose a nosotros, cuidando aquello que nos hace bien. Mientras escuchamos a Divididos con su tema nuevo, Aliados en un viaje, es el tema que abre el disco. A las 12:16 te cuento que acá en la ciudad de Buenos Aires está haciendo 29 grados 6, que hay una sensación térmica de 30 grados 7, está despejado, caluroso, soleado, pero por ahí a la tarde-noche
algunas tormentas aisladas. Para mañana domingo, una máxima de 24, una mínima de 19 y parece que va a ser un domingo de lluvia. Quédate que hasta las 14 tenés mucho más de El Círculo Rojo. La verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso. La reforma laboral que Javier Milei envió al Congreso no es una intervención técnica sobre el mercado de trabajo como está siendo presentada. Es un plan político integral para abaratar la fuerza de trabajo, disciplinar a los sindicatos y a toda forma de organización o protesta, transformar al conjunto de la sociedad en una mano de obra dócil al servicio de los acreedores y de los grandes grupos económicos. El corazón del proyecto, bueno, ya se fue conociendo estos días. Convenios por empresa que pueden ir por debajo del convenio de actividad, destruyendo un piso histórico de derechos conquistados por distintas ramas del movimiento obrero. Salarios atados a la productividad y a las evaluaciones del empresario para convertir una parte creciente del salario en un premio discrecional. Jornadas flexibles como con el banco de horas, que permite que una empresa concentre 10, 12, 14 horas de trabajo cuando lo necesita y mande a casa cuando sobra, pongo comillas, la gente. Vacaciones fragmentadas según la conveniencia de la patronal y eligiendo en qué momento del año. Indemnizaciones más baratas, calculadas sobre un salario normal y habitual, previamente descompuesto sin adicionales ni variables. Y, como remate, un paquete de beneficios fiscales, obviamente para las empresas, perdón de multas y un fondo para que el propio Estado subsidie las indemnizaciones de las empresas, mientras se vacían otras cajas, como por ejemplo el ANSES. Pero no se trata solamente de cuánto se cobra y cuántas horas se trabaja. El proyecto avanza de lleno sobre el derecho a organizarse y a luchar, que está previo a cualquier conquista. Las asambleas quedan rígidamente reglamentadas, solo pueden convocarlas las conducciones con aviso previo y sin afectar la producción. Las horas en las que se haga la asamblea se descontarían. Los fueros sindicales se recortan bastante. Se amplía la lista de servicios esenciales hasta el absurdo, exigiendo garantizar el 75% de la actividad y haciendo más difícil la huelga general que, no sé, un viaje a Marte. Se habilitan sanciones y multas millonarias contra las organizaciones que bloqueen, ralenticen o afecten la producción, es decir, una de las formas normales de protesta. Y bueno, el mensaje es simple. ¿Querés laburar? Callate. Si protestás, castigo. El abogado Luis Campos, del Centro de Estudio de la CTA, lo sintetizó bastante claro en 4 ejes. Fortalecer el poder unilateral del empleador en la actividad, en la relación individual, restringir la acción colectiva mediante límites a la huelga y a las asambleas, fragmentar la negociación hacia el nivel de empresa para perforar los pisos de los convenios de actividad y desfinanciar a las organizaciones sindicales para debilitar al sujeto colectivo que todavía puede presentar algún tipo de resistencia. No es una reforma para quienes no tienen derechos, porque este es uno de los principales argumentos del gobierno, sino un ataque directo a quienes aún los conservan, con efectos indirectos aún peores para todos los demás, incluidos los que hoy no tienen derecho. La gran mentira oficial, repetida por voceros empresariales o por los técnicos del establishment, es que semejante retroceso de derechos sería el precio a pagar para crear empleo formal y, bueno, combatir la precarización o la informalidad laboral. Este tipo de reformas no contiene una sola línea, una sola disposición que mejore la situación de la mitad de la fuerza de trabajo que hoy no tiene ningún derecho laboral. Esa es la realidad. No fueron pensadas para esa mitad. Su objetivo es rebajar las condiciones de quienes todavía tienen convenio, estabilidad relativa y representación gremial. Buena parte de la literatura, hay un montón, hay una biblioteca entera, no solamente nacional sino internacional, certifica que no existe una relación entre el nivel de protección laboral y
la tasa de desempleo. Estudios de la Organización Internacional del Trabajo que revisan décadas de datos que concluyen que esa rigidez de las normas de protección no explica las variaciones o no del empleo y del desempleo. Un trabajo reciente sobre 16 países europeos muestra que flexibilizar la protección del empleo, abaratar despidos, permitir contratos temporales, no tiene impacto significativo sobre el nivel de empleo o la tasa de desempleo. El factor determinante central para que cambie este nivel es el crecimiento económico y no la facilidad para despedir. Bueno, nuestra experiencia nacional también no deja ninguna duda. Las contrarreformas laborales de los años 90 convivieron con un salto histórico en el desempleo, el avance del trabajo en negro y el surgimiento de, después, un movimiento de desocupados. O sea, todo este argumento es pura falacia, como diría Milei. El contexto macroeconómico en el que se hace esta propuesta termina de mostrar, bueno, de qué va el plan. El INDEC informó esta semana que la inflación de noviembre fue del 2,5%, una leve aceleración continua respecto a octubre, pero el dato central está en otra parte. Los salarios vienen por detrás, las paritarias corren de atrás a este índice y las jubilaciones se ajustan según un esquema a la medida del Fondo Monetario. La pérdida de poder adquisitivo se transformó en el verdadero ancla o en uno de los anclas principales del programa de Milei y de su ministro de Economía, Caputo. Con tarifas de vivienda, luz, gas, transporte, bueno, subiendo por arriba del promedio, y la estabilidad que venden es más bien una estabilidad dentro de una miseria o en un empobrecimiento generalizado. Al mismo tiempo, Luis Caputo celebra haber vuelto a los mercados colocando un bono en dólares a una tasa efectiva del 9,26%, una de las más caras del mundo. De esto va a hablar Pablo Anino después. El gobierno vende esta emisión como un signo de confianza, pero lo que es verdaderamente es una muestra de desesperación por conseguir los dólares que no tienen, digamos, y el financiamiento que no tienen. Se toma nueva deuda, carísima, bajo legislación local, para pagar vencimientos inmediatos de una deuda previa que ya es impagable. Es el mismo mecanismo de siempre. Deuda para pagar deuda, ajuste para pagar intereses, más dependencia del FMI y de los fondos especulativos. Esa es la ecuación. La reforma laboral esclavista, porque no se le puede decir con otro nombre, y el bono a una tasa usuraria forman parte de un mismo dispositivo para garantizar a los acreedores que el país pagará hasta el último dólar. Necesitan un mercado de trabajo disciplinado, salarios licuados, sindicatos debilitados, capacidad de despido barata y sin resistencia colectiva. Quieren blindar jurídicamente el derecho a superexplotar para blindar financieramente el derecho al cobro de los bonistas. Hay una relación directa entre una cosa y la otra. Un país donde los contratos que se respetan, los únicos, son los de la deuda. El resto no se respeta ninguno. Frente a ese plan de guerra social, la dirección de la CGT llega tarde, mal o nunca. No se sabe. Convoca reuniones de urgencia, después de meses de silencio, anuncia marchas sin paro, mientras que se autocomplace en una rosca con gobernadores y legisladores, confía en negociaciones que ya fracasaron una y otra vez. Cuando el proyecto ya está redactado, presentado y bendecido por todo el Círculo Rojo, de hecho lo escribieron los estudios de abogados de las grandes empresas, recién declaran que hay que empezar a construir fortaleza. A ese ritmo, si seguimos así, la ley va a estar promulgada mucho antes de que se terminen de evaluar el contexto. Este 18 de diciembre será la primera movilización contra esto, una movilización que comenzó a organizarse desde abajo, en comisiones internas, cuerpo de delegados, centro de estudiantes, organizaciones sociales. La CGT hizo su propia convocatoria y ahí hay que estar y ahí vamos a estar. Ahora, no sería honesto de nuestra parte si no decimos que a un plan de guerra de estas características no se lo frena con un desfile o con una ceremonia. No alcanza con caravanas simbólicas ni con comunicados indignados o declaraciones a la prensa exaltadas. Si de verdad se quiere frenar la reforma, hace falta, romper esta tregua,
convocar asambleas en todos los lugares de trabajo, unificar a los afiliados de todos los sindicatos, contratados, monotributistas, precarizados, desocupados, discutir en cada sector qué significa esta ley y cómo se la enfrenta, y sobre esa base, bueno, imponer un paro general que tenga una continuidad. El ataque de Milei lo reclama, no es solamente un discurso o una propuesta folclórica. El ataque de Milei reclama este tipo de medidas, que tendría que ser parte de un plan de lucha hasta tirar abajo justamente la reforma laboral, el paquete penal represivo que viene unido también y todo el programa dictado por el Fondo Monetario. Todo lo que sea menos que esto es literatura. No es solo una pelea por conservar lo que queda. Es la disputa por qué país vamos a tener en las próximas décadas. Uno de esclavos endeudados o uno de trabajadores y trabajadoras que decidan sobre su propio destino. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso. 89.9. Radio con Vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Te podría contar técnicamente por qué el Ionauro es el mejor lubricante del país. Pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que el Ionauro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga. Con el Ionauro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ionauro en tu próximo cambio. Bremen Tools. Qualität On Design. ¿Y si el futuro de la cirugía ya estuviera pasando hoy? En el Sanatorio Finoquieto contamos con quirófanos digitales de alto rendimiento y la tecnología robótica Da Vinci XC y Meiko, pionera en la Argentina. Así logramos la mayor precisión y el menor tiempo de recuperación, combinando siempre equipamiento de vanguardia, calidad profesional y la atención centrada en las personas. Sanatorio Finoquieto, líder en tecnología médica en el país. Radio con Vos. Radio con Vos. En YouTube. Periodismo de tu lado. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. radioconvos.com.ar. In the city that never sleep, I sleep alone. In the city that never sleep, I found my home. Never worry from the things I have to say. Never worry from the things. Doce y media del mediodía en toda la Argentina. Escuchamos el tema nuevo, Charly García con Sting haciendo In the City. Hablando de City, de la ciudad, de las cosas de la ciudad, mandamos saludos a la mamá y la tía del colectivero del 151 que venía paseando como si estuviera con Carlos y Narizota en el Mateo. Bueno. Denuncias de Augusto de la Bueno. Se la agarró con el colectivo. Trabajando el señor, déjalo. Está, ¿cómo se llama? Con la autoridad de ser trabajador de otro transporte, ¿viste? Claro. Diciendo, Obvio. la próxima te pasa con el tren por encima. Pero bueno, los bondis de la ciudad podrían ser patrimonio inmaterial de la humanidad, por ejemplo, los bondis de Buenos Aires. Pero a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué podría ser patrimonio inmaterial como es el cuarteto? Chicos, Sí. a la UNESCO se le escapó Sí. un importante patrimonio de la humanidad, que es el dulce de leche. Sí. Como Claro, esto seguramente no ¿verdad? lo deben haber comido, Claro, esa claro. glucosa no les llegó al cerebro, no los dejó pensar. Entonces yo propongo que lo prueben Claro. y lo van a votar 99 de 100, porque no hay manera de que eso desaparezca de Claro. la faz de la Tierra. Sí, total. Tiene que quedar sellado ahí
en el núcleo, porque no, es una locura. Patrimonio, el dulce de leche argentino. Tienes razón, sería un gran reconocimiento a los uruguayos, aparte. Muy. Perdón. ¿O no? No. ¿No? Bueno, no. ¿Qué sé yo? Está diputado como Gardel. Hola, círculos rojeros. Bueno, si seguimos en el rubro gastronómico, yo creo que a las dos propuestas la supera ampliamente el choripán, en muchos sentidos. Claro. Y si pasamos a algo un poco más intangible y del ámbito de la cultura, yo diría Le Luthier, patrimonio universal de la humanidad. Bueno. Forma y está contenido. muy bien, todo. sí. Bueno, Charlie, ¿no? Está muy bien. Bien, claro. Choripán medio polémico, pero bueno, hay choripanes que realmente son muy ricos. Medio gorita, ella es medio gorita. No, ¿por qué? A mí me cae mal. Sí, bueno. Lo amo, pero me cae mal. Bien. Hola amigos, ¿cómo andan? Soy Agustina de General Roca. Bueno, para mí habría que declarar algo que es muy argentino. Es más, me sorprendió, no voy a hacer nada original. Y pensé que lo iban a decir ustedes. A ver. El mate. Obviamente, para mí tenés sí razón, debería amiga. ser declarado patrimonio de la humanidad. Tenés Les razón, mando perdón. un abrazo grande. Perdón, pero Está bien, estuvimos flojos, es verdad. Que estuvo, ¿cómo se llama la chica que es un fenómeno? Que es siempre uno nuevo. Rosalía Estuvo tomando mate. Estuvo tomando mate Con y cara le de preocupación, sacaron como esa se toma. foto como se toma el mate mirando al vacío. Cara de no llego a fin de mes. Teniendo un pensamiento. La humanidad deberían ser los atardeceres en cualquier parte del mundo y en Sí, cualquier estoy de lugar acuerdo. de la tierra. Estoy de acuerdo. A ver si nos sensibilizamos un poco Sí, de muy que de acuerdo. tenemos que cuidar lo que tenemos. Abrazo. Gracias. Está muy bien. Tiene razón, absoluta. Bien. Un abrazo y le agradecemos a esta querida comunidad de oyentes que nos están mandando estos saludos, estos mensajes tan buenos y muchos en tono gastronómico. Por eso les cuento que quienes son parte de la comunidad del Círculo Rojo, que se van como asociando, adhiriendo, que se copan con nosotros en circulorojo899.com, ahí bueno, entran, clic, es un pago bastante módico de... Ponen Claro. su nombre completo, su mail y completo. eligen el monto con el que pueden hacer su aporte Claro. para ayudarnos a sostener y mejorar este programa. Mire, si no es por en las tono- buenas, le por vamos a las decir una malas. cosa. El año que viene va a aumentar. O sea que lo hacen ahora hasta antes de fin de año. Claro, Aprovechen ahora, esta oportunidad. o el año que viene, ya no sé. Claro. Cuando se quieran asociar ya va a ser más problemático. Claro, pero aprovechen, aparte de que estamos con la onda gastronómica, Pandeletti, que es nuestra primera miembro claro. de la comunidad. Exacto. Bueno, para esta Navidad, como es tiempo de pan dulce, Pandeletti tiene el tradicional y para los que no les gustan con frutas, hay variedades también, ¿no? Una locura ese Frutos pan secos. dulce, ¿eh? ¿Con fruta o sin fruta? Nunca hicimos Con agreta. fruta, con fruta. Sí. A mí me gusta mira, frutos secos, naranjitas, pasas y Ese es chocolate. espectacular. Está muy bien. Qué locura. Frutos secos y chocolate o solo frutos secos, ¿no? Mira. También tenés la variedad Pueblito, que es un pan dulce rodeado por galletas navideñas. Ese vi las Una fotos locura. en el Instagram, una locura, porque no solo tiene el pan dulce, sino que tiene todas las galletitas alrededor. Ah, Mira. Te asociás a la comunidad y puedes comprar todo eso con un Con un descuentazo. descuento no, del increíble. 10%, ¿no? Viene la Sí, me fiesta, quedás re bien, no te peleas con ningún Vamos a hacer un poquito familiar. más de chivo porque pasaron el precio y les recomiendo porque increíble es un el precio precio. muy accesible para más lo barato sale que un pan hoy. dulce de panadería cualquiera. Bueno, Por mirá. contra, vayan al Instagram, @Pandeletti y reserven con tiempo, que la verdad que es para no perdérselo. Pero bueno, además, si se asocian a la comunidad, también les cuento que va a haber un sorteo de fin de año Mira. con varias de las cosas que nos van mandando esta gente amiga. Por Claro. ejemplo, la gente de Los Pinicos que mandan Sí. estas cosas gourmet, aceitunas gourmet, cuña de queso Edam ganas de de campo, probar todo, salame ¿eh? chacarero. Sí. Dicen quienes ya probaron que es una locura. Nosotros Mira. estamos... Guiño, guiño. Guiño, guiño. Si Yo voy a quieren- pasar si por quieren, Bocanada esta semana. Lo ¿eh? probamos, no hay problema. Acá estamos. Así que bueno, la gente de Los Pinicos se copa. Bueno, también está Iskra, Eso. de editoriales. Iskra que me mandó esta remera. A Voy ver. a ver si se ve ahí. Sí. Quienes están en YouTube. Más arriba, un poquito más Tengo que arriba. levantar más. Sí, Ahí ahí va. Está. Ya mostramos Increíble. mostramos Mi la gatito semana soviético. pasada la de La de los mártires de Chicago y yo dije, yo también quiero mi Y remera. acá Griselda Siciliani, que Claro. dijo yo también quiero la mía. Y acá Trata, hablalo con Lorena Vega, le dije Acá yo, está. para que conocen la envidiosa. Y yo Le ya dijo, tengo bueno, mi remera, mira, acá bien. está. Grande Iskra, Así grande. que están buenísimas. aproveche, tiene unos Iskra, diseños Sí. y están re lindas las Bueno, va a haber una remeras. remera en el sorteo para Ojo. quienes se adhieren a la comunidad. También Va a sorteo haber de una cosas remera. de Pandeletti, libros de las editoriales, Madre Selva, Trapezoide, Pero IPS, muchos, ¿eh? Prometeo, muchísimos Claro, o sea, libros. va a haber un sorteo que es tipo Una cajita- bibliotequita, cajita claro. de libros para Claro. si quieren la comparten en Navidad y si no se la quedan. Claro. Se la queda el ganador, la ganadora. Muy Así bien. que, circulorojo899.com, ahí entran y ahí avanti con la comunidad. El Círculo Rojo. WhatsApp 155-379-8990.
Y el Círculo Rojo es un servicio. En el fondo, miren lo que estamos blindando ahora, es un servicio también. Sí. Es barato, bueno, barato. Y entonces, ¿qué miro? ¿Qué hago ahora que llega fin de año? ¿Cuál tengo? Antes teníamos una sola, que la que pasaba el Canal 11, Claro, antes que sea Telefe. Mi pobre angelito. Una sola película de Navidad, no teníamos problema. Pero ahora hay un montón de opciones y Celeste va a actuar de guía ahí un poco, de qué se trata. Sí, porque además con algunas hay que tener un poquito de cuidado. Vamos a ver eso. Hoy hay algo que ya es parte del paisaje de la Navidad en muchos países del mundo, incluido el nuestro, que son las películas de Navidad. Sí. Pero no cualquier película. Es un tipo muy específico de película, digamos, hecha con el molde, se podría decir, de un canal de televisión estadounidense muy masivo, muy popular, que se llama Hallmark. También está en la grilla de muchas operadoras de cable. Sí. Bueno, igual yo digo muchas, ahora hay dos, ¿viste? Porque es todo monopólico. O sea, originalmente apuntaba a un público de lo que se denomina en Estados Unidos WASP, que es el público blanco y cristiano, pero bueno, ahora es mucho más popular. Pero bueno, les decía, tienen este molde de este canal que se llama Hallmark, que empezó a copiar Netflix. Y después la siguieron otras plataformas como Amazon Prime y como Disney. Obviamente la Navidad que vemos en estas películas está muy lejos de la nuestra en el hemisferio sur, pero bueno, ya sabemos que por la penetración de las producciones culturales de Estados Unidos y también por la globalización que hace que, por ejemplo, puedas incluso comprarte los productos que ves en muchas de esas películas, las cosas que vemos en la pantalla nos parecen todas súper conocidas. Estas películas son producciones relativamente baratas, pero que generan mucha plata. Y sobre todo atraen mucho público, por eso las plataformas replican este modelo. Mar Vista es una de las principales productoras de películas de Hallmark, de Netflix y de Disney. Hace menos de una década, las películas navideñas representaban el 10% de sus producciones. Hoy representa el 50% de la producción de películas y de series. Le dan con todo porque dan mucha plata. Este tipo de películas son todas bastante parecidas entre sí. Por ejemplo, todas tienen tramas simples, se repiten bastante, tienen dos ingredientes clave, el romance y la Navidad. Mira. El otro elemento que tienen en común es que todos los protagonistas son personas blancas y heterosexuales. Y acá voy a lo que decía Diego. Originalmente el canal Hallmark apuntaba a un público blanco y cristiano, pero el fenómeno, sobre todo el fenómeno de las películas de Navidad, se expandió mucho más allá de esas fronteras. Y la decisión de mantener a esos protagonistas y contar siempre las mismas historias es un poco política, aunque cada vez que se indaga en esto, en medio le polemizan a Hallmark y dice, ¿por qué son todos blancos? Y dicen, no, nosotros estamos abiertos a todos. Pero bueno, en las películas solamente hay personas blancas. No encontramos nadie de otro color. Es así, a lo sumo hay una persona negra que es el amigo o la amiga de la protagonista, pero bueno, mientras el negocio funcione, vamos a ver que hay algunas excepciones, pero mientras el negocio funcione, ellos mantienen esta decisión. Después, estas películas ninguna tiene un contenido religioso específico, con la idea de no dejar afuera a nadie, por eso nunca van a ver ni una cruz, ni la imagen de una virgen, ni nada por el estilo. Pero algo que sí tienen todas es que todas tienen un relato bastante conservador. Por ejemplo, los personajes no toman alcohol o casi no toman alcohol, por supuesto no consumen ningún tipo de droga recreativa ni se les ocurra. Los intereses románticos siempre son personas solteras, a lo sumo personas viudas. Nunca hay un conflicto ahí de los vínculos. No hay nada que se acerque al sexo, se imaginarán. En algunas hay un beso al final y nada más. Y está esto de que nadie se enoja, no hay peleas. En los guiones está prohibido usar las palabras locura, odio, bueno, loca, por supuesto, no hay ningún tipo de insulto, son lo que se denomina producciones blancas, o sea que vos lo podés dejar ahí, lo puede ver cualquier persona, nadie se va a ofender, digamos. Y como parte de este paquete, hay una idea muy clara sobre los roles de género, especialmente para las mujeres. En estas tramas que les decía que son simples y muy repetidas, en general la historia es así, una mujer profesional que vive en la gran ciudad, ella ya no cree en el amor, ni tiene espíritu navideño, porque dedica su vida al trabajo. Pero para las fiestas vuelve a su pueblito, donde una de dos, o se da cuenta de que sigue enamorada de Brian, que era su ex de la secundaria, o se enamora a primera vista de un joven viudo que está buenísimo siempre y tiene una hija y él la está criando sola mientras atiende su consultorio pediátrico o es veterinario. O sea, esas son más o menos las opciones. ¿Qué es lo que pasa? Ella se da cuenta de que lo realmente importante en la vida es el amor, que su vida estaba vacía porque se la dedicaba al trabajo. Entonces deja todo en la ciudad, se va al pueblito
Y en general después se dedica a tener una panadería, a hacer galletitas o tiene como una carrera artística medio menor, porque bueno, lo importante es acompañar a este esposo. Más o menos son así todas. Obviamente en el salto de las plataformas se introducen algunos cambios. Por ejemplo, las producciones de Netflix tienen apenas algo de diversidad, o sea, tienen personajes de diferentes etnias, no son todas personas blancas, sobre todo porque Netflix sabe que su público está esperando como un poquito más de variedad. Y si lo tenés que ver en Inglaterra, por ejemplo, hay un poco más de... Pero igual, en el fondo, casi todas las películas tratan de esto. Lo que importa es el amor y lo que importa es la familia nuclear. Obviamente hay algo de relleno en estas películas que repiten esto de la trama simple. Una, porque en general son películas a las que mucha gente le pone play y es como que quedan de fondo. Acá hago un paréntesis, Netflix ya está produciendo películas que contemplan el hecho de que vos no estés mirando la pantalla, lo cual me parece una locura. Que te cuentan tipo lo que radioteatro, te cuenta lo que pasa. Por eso muchas tienen guiones súper explicativos del tipo, ay, a mí me gusta pensar mientras bajo la escalera, o el otro día, para que vos sepas, o sea, todo el tiempo que pasa. Piensa en alguien que tiene la tele prendida, pero está barriendo la cocina, está cuidando al nene, está cambiando a la hija. Es una vuelta al radioteatro. Sí. Totalmente. Es una locura, pero bueno, o sea, si ven alguna película relativamente nueva, producción de Netflix, van a ver que esto está. Cierro ese paréntesis. Bueno, les decía, tiene esto, ¿no? De la peli de fondo. Y también está de que tiene algo de refugio, que es un tipo de producciones que se llama producciones de confort, que son como de dos tipos. Una es que puede ser series que ya viste un montón de veces o que más o menos conoces y simplemente la pones porque, ya sabes lo que va a pasar, no te va a sorprender nada, te lleva a un lugar de un recuerdo, algo lindo, algo medio nostálgico. Y como muchas cosas que miramos o que hacemos son una especie de escape, ¿no? Una especie de como poner pausa a un mundo que va, ¿no? Que sabemos que es demasiado rápido, está lleno de problemas y no tiene nada malo verlas, disfrutarlas, muchas son divertidas, te pones a morir de risa mirándolas o solo pasar el rato, pero me parece que está bueno también no apagar la cabeza del todo y mirar alguna de estas cositas o por lo menos saberlas, ¿no? Esto que les decía, todas las personas son blancas, ruido. Todas son conservadoras, o sea, nunca hay ningún conflicto de nada, ruido. Las mujeres siempre son las que abandonan sus cosas para dedicarse a la... otro ruido. Quiero terminar igual esta columna recomendándoles 2 películas de Navidad que no cumplen ninguna de estas reglas. Porque igual es lindo mirar películas de Navidad que están buenas. La primera es Me pongo de pie, ya es para mí símbolo oficial cuando pasa en esta película de que empezó la época navideña, que es Carol de Todd Haynes, con Cate Blanchett y Rooney Mara, que está basada en una novela de Patricia Highsmith que se llama El precio de la sal, que en realidad ella publicó con otro nombre, Claire Morgan, porque ya había publicado Extraños en un tren, y le dijeron que iba a arruinar su carrera porque es la historia de amor entre 2 mujeres, pero sobre todo esa novela fue un ícono en su momento porque fue la primera vez que se publicó una novela que fue súper masiva en la que una historia de amor entre personas del mismo sexo no terminaba en una tragedia. Por eso, es como tipo un hito, por ejemplo, en la historia LGBT. Pero bueno, lo que me gusta mucho de esta película, además de que está ambientada en una Navidad en los años 50 en la ciudad de Nueva York, tiene un poco de melancolía, muy lindo. Highsmith la escribió porque antes de que le paguen los derechos de la adaptación de Hitchcock al cine de Extraños en un tren, ella tenía que pagar el alquiler. Claro. Y no le alcanzaba lo que cobraba como periodista, ella escribía para unas revistas, entonces agarra un trabajo temporal en una tienda de departamentos y ahí ve una escena que es la que le da la idea para escribir a Carol, que empieza justamente así. Y la otra película se llama Los que se quedan, de Holdover, se llama en inglés, de Alexander Payne, traje a Paul Giamatti, espectacular, que es la historia de un profesor que medio lo castigan por algo que él hace, como que se porta mal como profesor, se tiene que dar al cuidado de un grupito de chicos en un colegio internado de varones que por X motivo no van a las fiestas con sus familias. Entonces él termina ahí medio cuidándolos y termina estableciendo una relación como de cuidado y de afecto con uno de los chicos, que él está como medio sin familia y él es como medio un ermitaño, qué sé yo. Una película, una de las más lindas que vi en los últimos años, hermosísima, sobre cómo construir vínculos fuera de tu familia, con otras generaciones. Bueno, mucho esto del cuidado, el afecto. Hermoso, también tiene muchas cosas de masculinidades para reflexionar, pero bueno, Carol de Todd Haynes y Los que se quedan de Alexander Payne para ver algo diferente esta Navidad sin apagar del todo la cabeza.
El Círculo Rojo. Fernando Rosso. radioconvoz.com.ar. Voy caminando por la ciudad. Pienso en vos y en lo que tengo que hacer hoy. Y ver los autos y la gente que grita. Y ver cómo se deterioró todo el barrio. Con mi fusil yo voy a cambiar todas esas cosas que a este mundo le hacen mal. Y con los días llegará la revolución. Y así por fin voy a llamar tu atención. Con mi fusil yo voy a cambiar todas esas cosas que a este mundo le hacen mal. Y con los días llegará la revolución. 12:48 en toda la Argentina. Escuchamos a Santiago Motorizado con La Carretera. Estuvimos choluleando un ratito. Estuvimos choluleándolo a hace un Santiago rato. Estuvo Estuvo en Vamos a Palmarnos con Diego Iglesias y Julián Marini, así que bueno. y lo interceptamos a la salida, pobre. Yo lo encontré en el ascensor y le di un abrazo. Y le dije, aguante Wizard, que te encanta. ¿no? Bueno, así que estábamos escuchando a Santi Motorizado. Lo que también queremos escuchar ahora es a nuestra querida comunidad de oyentes que vieron que se declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO al cuarteto. Me decía Matías Jaibani que hasta los japoneses, una hinchada del FC Tokio, canta un beso a beso. Mirá. Porque le Me vuelvo enseñaba de loca. San Lorenzo. Ya, Bueno. tomá. Así que mirá si no es patrimonio. Para ustedes, ¿qué debería ser patrimonio de la humanidad? A ver. Chicos, patrimonio de la humanidad es el gol de Maradona de los ingleses. claro. Sí, obvio. Tienes razón. Muy bien. ¿Cómo no dijeron eso? Y es verdad. Porque de alguien Estamos te iba a mal. decir, obviamente. Estamos llegando rotísimos a fin de año. Sí, sí, no sí. sale ni Hacemos lo lo que no podemos. sale ni lo que nos debería salir. Buenas. No lo googleé, pero los glaciares son patrimonio de la humanidad, ¿no? Seguro. Digo, ¿no? porque Es lo más probable. lo Es lo quieren más probable. reventar. Claro. Ojo con eso. Ojo con eso. Por eso lo quieren reventar. Porque sacaron la lista, ¿viste? Sturzenegger agarró la lista de todo lo que va. Todo. Se A ver secan qué- las cataratas, se rompen los glaciares. A ver qué se puede romper. Hola a todos ahí en la mesa. Hola. Sé que lo que voy a decir en un día como hoy es piantaboto, pero no dejemos pasar que el guiso de lentejas es la comida más noble que hay. Sí. Igual tiene razón. Tendría que ser patrimonio de la humanidad. Ay, sí, Tiene sí, razón. amigo, sí, tal cual. Además podés hacer guiso de lentejas como para todos los gustos. O sea, la persona Sí. que no come carne también Claro. puede hacer un guiso de lentejas espectacular. Te va con todo. ¿sabes? Mirá, Tiene razón, tiene razón. acá en Palermo capaz que te sirven un guiso de lenteja frío. Sí. En frasco, capaz. Claro, también. en un frasco. Ay, sí, queda. ¿Cuánto daño, nos Para han hecho? tomar, para Y te lo cobran como caviar. Obvio. Sí. Pero Bárbaro. bueno, che, sigan contándonos qué debería ser para ustedes patrimonio inmaterial de la humanidad. Seguimos hasta las 14. El Círculo Rojo. Encontranos en Twitter, Facebook e Instagram. El Círculo Rojo 899. El mejor ministro de los últimos 450 años, según la mirada del presidente, Sí. Ya viste, se va ampliando. fue a buscar guita y dijo, tenemos una tasa. Ya habían festejado la tasa, no sé de dónde la habían sacado, que iban a conseguir a menos tasa, o sea, menos interés de lo que hay que pagar cuando vas a pedir plata. Pero lo que consiguió le sale un poquito más caro y tampoco que consiguió tanto, Pablo. No consiguió tanto. El ministro Luis Caputo ensayó el Messi y las finanzas, una vuelta a los mercados, así fue presentada. Y además se presentó esa vuelta a los mercados como exitosas, pero hay varios factores que indican
que es muy dudoso el éxito de esa colocación. Uno de los factores que es medio técnico es que se hizo bajo jurisdicción local. En general, las colocaciones internacionales de bonos de deuda se hacen bajo jurisdicción extranjera, es decir, que si hay un litigio porque Argentina no paga, se decide en tribunales extranjeros. Esto no tiene nada de bueno ni de progresivo, pero las operaciones internacionales se hacen bajo jurisdicción extranjera. En este caso la hizo bajo jurisdicción local, y ni la local ni la extranjera es buena, porque ya hemos discutido varias veces en este programa lo que significa la deuda, pero es un síntoma que no volvió a los mercados, digamos, sino que hizo una colocación de deuda en el mercado local, deuda nominada en dólares. Pero a ver, la crítica en general nuestra y en general era bajo jurisdicción extranjera, deciden los tribunales de Nueva York o de donde sea quién, si nos castigan o no. Esto sería mejor. O en realidad consideran que están tan subordinados que van a fallar de la misma manera que falla el famoso juez Griesa en su momento, por ejemplo. Exactamente, confían que los jueces locales van a fallar a favor de los bonistas, claro, como ocurre habitualmente. No importa, no es bueno ni malo, o sea, es malo la deuda, ¿no? Y la jurisdicción también, pero no es que hace una diferencia eso. Pero lo que sí, las colocaciones internacionales típicamente a la que hizo referencia Caputo, que era la de 2017, las últimas veces que fuimos al mercado, era bajo jurisdicción extranjera. En este caso... Ah, ¿vos fuiste con él? No lo hicieron. Sí, cuando colocamos. Cuando colocamos deuda. Mirá. Claro, es con el verdad. Ministerio de Economía somos parte de todo lo mismo. Bien. Bueno, otro de los factores que pone en duda el éxito es justamente lo que decías vos, la tasa de interés. El gobierno dijo que, hizo el llamado a que los acreedores tomen los bonos, diciendo que iba a pagar el 6,5% anual de interés. Eso suena bajo en relación a lo que se preveía en función del riesgo país. Si uno toma una emisión similar de un bono del Tesoro de los Estados Unidos que paga alrededor de 3,75%, más el riesgo país que está en 600 y pico, daría una sobretasa de 6%. Es decir, se preveía que Argentina tenía que colocar deuda a una tasa del 10% más o menos. Se anunció que la tasa iba a ser de 6,5%, pero la colocación de este tipo de bonos tiene una particularidad. El gobierno hace una oferta de cómo es la condición de la colocación, y después hay demandantes de los bonos, y los demandantes al mismo tiempo ofrecen tanto dinero. Ofrecieron $910 por cada $1.000 del bono. Me da la idea, viste, de un remate. Bueno, pongo estos bonos, pago 6,5, 7,5, 9. No, la tasa sigue siendo igual, pero es como un remate. Y como quienes toman le reconocen al bono un valor de 910, cuando uno le suma esos 90 adicionales que se están ganando por pagar el bono por menos de lo que vale, la tasa en realidad se eleva a cerca del 10%, lo que le llaman la tasa interna de retorno de esa operación de deuda. Entonces, no fue con jurisdicción tradicional, que es la extranjera, no fue la tasa del 6,5%, sino una tasa de 9,26%. Traducido como si fuera un riesgo país de 900.000. No, sigue siendo un riesgo país de 600 y pico, pero el gobierno estaba promocionando como que iban a ir por debajo. Eso te da otro cálculo, claro. Y otro de los factores que el gobierno dijo, bueno, vamos a colocar $1.000 millones. En realidad colocaron por esta operación $910 millones. Es decir, los bonistas se quedaron con $1.000 millones de deuda. Argentina debe $1.000 millones de deuda, pero el gobierno recibió 910 millones. Otro detalle es que, muchos lo indicaron, esa operación de deuda fue con una tasa superior a emisiones recientes que hicieron la ciudad de Buenos Aires de Jorge Macri y Santa Fe de Puyaro. Colocaron a una menor tasa que el gobierno nacional. Entonces no se puede pensar como un éxito que una colocación del gobierno nacional, que supuestamente tiene mayor respaldo, tenga una tasa superior a la que colocan los gobiernos provinciales. Por otro lado, el gobierno medio que empujó a los bancos y a las aseguradoras a través de cambios regulatorios a que compren esos bonos, ¿no? Es decir, que no es que fue libre mercado
la mano invisible del mercado la que logró que el gobierno recaude esos 910 millones, sino que empujó a las aseguradoras y a los bancos a que compren esos bonos. Y al mismo tiempo resalta otro detalle de por qué no es una operación internacional. Lo compraron especuladores locales, si se quiere, o bancos y aseguradoras locales o bancos extranjeros que operan en Argentina, pero no participaron de esta colocación los lobos de Wall Street. Que típicamente son los que manejan como la deuda externa en dólares del país. Caputo sigue negociando con los lobos de Wall Street y también con el banco JP Morgan y otros bancos internacionales, porque en realidad, y otro detalle muy importante, es que con esos 910 millones de dólares que recaudó, no llega a enero a pagar la deuda que tiene que pagar Argentina en enero, que es una deuda en dólares que suma unos 4.700 millones de dólares. Es decir, recaudó un quinto, digamos, para simplificarlo, de lo que necesita recaudar hasta enero. Por eso siguen las negociaciones con JP Morgan y otros bancos internacionales. ¿Y en qué punto están trabadas las negociaciones? En que en Wall Street le dicen lo que ya venimos resaltando muchas veces: tienen que acumular reservas. No están acumulando reservas, las reservas siguen en un terreno negativo de alrededor mayor a 10.000 millones de dólares, y para acumular reservas, dice, tienen que subir más el dólar. Y bueno, el gobierno viene resistiendo un poco a eso, porque sabe que si sube el dólar se le va a ir la inflación un poco más de lo que ya se le está yendo. 2,5. Claro. Bueno, otra cuestión vinculada a esto es que el FMI está convergiendo con los fondos de Wall Street en este punto, que hay que sumar reservas, hay que subir el dólar. Y acá empiezan a emerger dos problemas que tiene el gobierno. El gobierno tiene una revisión del plan que acordó con el FMI. Recordemos que en febrero tomó una deuda por 20.000 millones de dólares. Hay una revisión en febrero y ya se habla que no va a cumplir en 2 puntos. Uno, evidentemente, las reservas, pero el otro parece que no estaría llegando a la meta del déficit fiscal, porque le puso retenciones cero al campo en un momento de las elecciones, porque ahora bajó las retenciones, porque la actividad se está resintiendo. Claro. Entonces necesitaría 2 perdones o 2 waivers, como le dice el Fondo Monetario Internacional, uno sobre reserva y otro sobre el frente fiscal. El ministro de Economía y Milei también están enfrentando en simultáneo a esta situación financiera que no se termina de resolver, problemas más sensibles al humor social, el 2,5% de inflación que se conoció esta semana. Ya la inflación es menor a lo que era cuando asumió el gobierno, pero viene ascendiendo desde el mes de mayo de manera persistente. Y por otro lado, lo que hablamos la semana pasada, síntomas cada vez más evidentes de una crisis industrial y, por qué no, de una ida a la recesión de la actividad económica. El gobierno se aferra al dólar planchado, a la fantasía de un regreso a los mercados, mientras los lobos de Wall Street y el FMI dicen que hay que subir el dólar y miran cómo la inflación y la recesión se devoran al país. Caputo y Milei siguen hablando ese idioma que conocen los mercados, que ya se demostraron insaciables y al que al final de este camino solo dejarán un mensaje claro. El ajuste no es un fin en sí mismo, es solo una llave, un detalle para habilitar la entrega de la soberanía en una escala cada vez mayor. 89.9 Radio con Vos. ¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda? Sí, ¿por? No quiero ser metida, pero no en la axila. Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo, para todo el cuerpo. O sea que me lo puedo poner en los pies. Sí. ¿Y en el pecho? También. ¿Y ahí abajo? Para ahí abajo uso el que es en crema. Los dos bloquean el mal olor en todo el cuerpo. Próbalo. Decile chau al mal olor. Hola al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona. ¿Y si el futuro de la cirugía ya estuviera pasando hoy? En el Sanatorio Finoquieto contamos con quirófanos digitales de alto rendimiento y la tecnología robótica Da Vinci XC y Meiko, pionera en la Argentina. Así logramos la mayor precisión y el menor tiempo de recuperación, combinando siempre equipamiento de vanguardia, calidad profesional y la atención centrada en las personas. Sanatorio Finoquieto, líder en tecnología médica en el país. Te podría contar técnicamente por qué el Ionauro es el mejor lubricante del país. Pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que el Ionauro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga. Con el Ionauro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ionauro en tu próximo cambio. Los fabulosos Cadillacs presentan su gira 40 aniversario. Siempre brazos vacíos.
13 de diciembre agotado. 14 de diciembre, últimas entradas. Los fabulosos Cadillacs en el Estadio Ferro. Conseguí tus entradas en enigmatickets.com. Radioconvos.com.ar 899 Radio con Vos. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. Radioconvos.com.ar. Yo no sé todavía lo que me hiciste sentir. Es como la fiebre cuando quema. Si la nube que arrastras llegara a un sitio final. ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. El patrimonio cultural de los argentinos es las fiestas, cuando un tío facho dice, acá no se habla de política. Las canciones para niños y niñas, niñes de María Elena Walsh. Bueno, para nosotros Patrimonio de la Humanidad debería ser el agua de Mendoza para que los gobiernos dejen de querer usarla como negocio. Le mandamos saludos acá escuchándolos con Maite y Marian como todos los sábados. Sí, chicos, ¿cómo les va? ¡Qué alegría! Soy Gavita More Fernández Méndez de Montserrat, pintora. Quería contarles que Patrimonio de la Humanidad para mí es la ternura, que es un bien en extinción. La ternura, patrimonio de la humanidad. Qué grande. Mi DNI termina en 662. Listo, acomoden el premio, che. Muy bien, sí, para participar por los premios. Manden ahí el premio directo. Mujeres, Luchas y Conquistas o el libro de Osterhel, Ball Rocket. Así que bueno, che, muy buenos mensajes. Sigan que hasta las 14 pueden seguir mandándonos. Las preguntas que querrías hacer, las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso. Bien, se publicó un libro, Argentina Resentida, que tiene una serie de artículos un poco para pensar esta época, de distintos ángulos. Entre esos ensayos, está prologado por Cristian Alarcón, entre esos ensayos hay uno de Sebastián Carasay, que es La lengua libertaria, eco de una nueva sensibilidad política. Sebastián es sociólogo, doctor en historia, autor de un libro que le comentaba fuera de aire que yo lo leí bajo amenaza, de nuestro amigo en común, Martín Rodríguez, Tinta Limón, que es Los años 70 de la gente común. También otro libro más reciente sobre lo que no sabemos de Malvinas, los dos publicados por Siglo XXI. Pero Martín Rodríguez me dijo, mira, si no lo lees no te dirijo más la palabra, como es una cosa que tenía que leer obligatoriamente, lo leí y tenía razón, había que leerlo. Y bueno, está acá con nosotros para charlar un poco, básicamente sobre este ensayo, sobre la lengua libertaria que nos interesó. Los que escuchan el Círculo Rojo saben que venimos conversando distintos ángulos de este proyecto político, cómo fue, si tiene fortaleza económica, política, ideológica, si tiene sobrevida o no. Y ahora queremos agarrar este aspecto y Sebastián está con nosotros. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, gracias por la invitación. No, a vos por venir. Creo que hay cierta unidad, por lo menos con los años 70 de la gente común y este libro, que es buscar un poco cuál es la lengua de la época, ¿no? Cuáles son los discursos que circulan y que expresan algo más allá, ¿no? Está trabajado de distinta manera, después lo abordamos un poco en los años 70 de la gente común. Pero ¿qué es lo que encontraste en esta investigación, en este ensayo que publicaste, de expresión, sobre todo los votantes libertarios, que es donde está centrado, de una nueva sensibilidad política? ¿De qué tipo o de qué está hecha y cómo se expresa en los sentidos comunes, para decirlo así, que circulan en los que apoyan a Milei? Bueno, yo dividí el análisis como en dos partes, digamos, ¿no? O sea, hay una primera parte que está centrada en la lengua libertaria
y ahí analizo lo que yo llamo la oferta, digamos, ¿no? La oferta discursiva que tiene el gobierno, pero fundamentalmente Milei, y después los influencers, digamos, ¿no? Entonces, eso es muy fácil de hacer porque uno, primero que lo escucha el presidente, pero además uno puede seguir a algunos influencers y darse cuenta, digamos, cuáles son los motivos y las formas, digamos, que se reiteran una y otra vez. Entonces hay un análisis de eso en donde yo diría, resumo un poco lo que ya sabemos respecto de las formas, de las novedades que tiene ese discurso, digamos, de lo que también tiene de reiterativo respecto de discursos anteriores, en cuanto a que es un discurso, sobre todo, digamos, este ensayo lo escribí antes de que él se proponga dejar de insultar, digamos, es un discurso quizás inéditamente violento, digamos, en términos políticos, ¿no? En lo que fue la democracia. Sí. En donde además se restablecen, y de un modo muy ingenuo, palabras que tuvieron una significación absolutamente terrible, digamos, en años anteriores, como zurdos de mierda, por ejemplo, ¿no? Y eso hoy se dice normal. Normal, como si dijeras cualquier otro calificativo. En fin, entonces hay una primera parte donde trabajo sobre la oferta. Pero hago mucho énfasis en que me parece que no hay que confundir la oferta con la demanda. Bien. ¿No? Es decir, que Milei no solamente interesa, como en otros tiempos históricos, tampoco Perón, etcétera, digamos. Milei no solamente interesa por lo que dice, sino sobre todo por lo que se deposita en él, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde el ensayo gira y empieza a tratar de pensar la demanda, digamos, ¿no? Cuando Anfibia me propuso escribir este ensayo, yo lo que hice fue, me encontró en Bolivia, que esto también es interesante porque yo estaba en Bolivia y tomando, en ciudades en donde 4 cuadras te cansan mucho, así que tomé muchísimos autos. Y no hubo auto al que me subí que no fuera conducido por un chico mileísta, digamos. Estoy hablando de La Paz. ¿Año? Después Potosí, febrero de este año. Ajá. Febrero de este año. Pero cosas como, sos argentino, el problema de Bolivia es que no tenemos un Milei, digamos. Bueno, ya se adelantaba un poco las elecciones que vinieron después, ¿no? Así es. Entonces, yo la primera propuesta que hice a Anfibia es decir, voy a hablar sobre esto, digamos, ¿no? Es una cosa. Y hice varias entrevistas a un chico minero, Jimmy, ya estando en Argentina, digamos, le hice varias entrevistas para que me explicara por qué, digamos, ¿no? O sea, por qué Milei sería la solución a los problemas de Bolivia. Después, con Anfibia decidimos que mejor tratar la cuestión en Argentina, así que eso salió. Y en Argentina lo que hice fue algo similar, digamos. Empecé a tratar de buscar votantes mileístas, que no son muchos, digamos, yo creo que es una veintena, 20 y pico de personas entrevisté. Lo que pasa es que es interesante porque después de la número 12, 13, todo se reiteraba, digamos, ¿no? Entonces ahí uno sabe que está medio saturado, por lo menos las razones, digamos, que más comunes que explican el voto de Milei. Y lo que hice fue hacerlo bastante federal, es decir, hice entrevistas en Tucumán, en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires. Bueno, claro, y ahí lo que encontré es que hay mucha gente que todo eso tampoco le gusta, digamos, ¿no? Es decir, ni le gustan los insultos, digamos, ni comparte, incluso hasta, diría, políticas, digamos, ¿no? de Milei. Pero sin embargo, lo prefieren a las alternativas, digamos, ¿no? Y ahí vienen los argumentos, ¿no? O sea, los fundamentos. Claro. O las razones, digamos. Exacto. Y ahí vienen las razones, que yo creo que son un poco las que todos conocemos, ¿no? En términos de que se lo ve, no quiero entrar a si esto es así o no, se lo ve, digamos, como alguien, digamos, no corrupto en comparación con los gobiernos anteriores, se lo ve como alguien transparente, se lo ve como alguien sincero. Genuino, que no esconde, digamos, sus verdaderas intenciones, que hace lo que dijo que iba a hacer, y lo que no pudo hacer hasta ahora no es por culpa de él, sino por culpa de las trabas que pone la oposición. En fin, digamos, todo eso está allí como explicando un poco lo que ven en Milei. Y yo lo que termino, digamos, sugiriendo como hipótesis es que probablemente Milei encarne una mutación valorativa, digamos, ¿no? Un cambio en los valores, sobre todo en las personas, digamos, de menos de 35 años y con más énfasis en los varones, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que
lo que unía todos esos discursos, todas esas razones, es que hay un énfasis en lo individual, digamos, ¿no? Un descreimiento o una sospecha respecto de todo aquello que se presenta como por el bien común, digamos, ¿no? Por todo lo que el Estado hace para el bien de todos y cosas por el estilo. Todo eso cae como bajo sospecha. Y por otro lado, una valorización, digamos, quizás ingenua o no muy reflexiva de la importancia de la competencia respecto de y la no importancia de la inclusión, digamos, ¿no? O sea, como bueno, se cuestiona el tema de las cuotas en el Estado, etcétera, como diciendo, bueno, no, la gente tiene que hacer mérito por estar donde está, tiene que esforzarse por estar donde está, ¿no? Entonces yo ahí hablo de que probablemente eso haya sido encarnado en la figura de Milei, pero no provocado por Milei, ¿no? Me parece que eso se incuba desde mucho antes y por lo tanto sugiero que probablemente lo sobreviva él, por lo menos en esa franja de la población, ¿no? Tampoco hay que pensar la sociedad como un todo. De hecho, Milei gana con el 40% de los votos ahora en una elección en donde más del 30% no fue a votar, digamos, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta. Pero me parece que la mutación valorativa está ahí. Y estamos conversando con Sebastián Garazay, estamos hablando de un ensayo que se publicó en el libro Argentina Resentida que habla de la nueva lengua libertaria o libertariana, como me gusta decir a mí, no sé por qué me da por los libertarios, me da cierta culpa. Está interesante esto que planteás porque planteás en cierta manera que lo puede sobrevivir a Milei, ¿no? O sea que no pasó solamente acá, pasó en Brasil, que Bolsonaro no está más y hay bolsonarismo, ¿no? Y está ahí. Ahora, esa mutación con respecto a lo que antes tampoco era un sentido común total, digamos, ¿no? Que más colectivo y todo lo demás, la ves naciendo. No sé si puedo formular bien la pregunta, de los fracasos de lo que se presentó como colectivo, sustancialmente las políticas, o cómo fuiste viendo la evolución de esa mutación yo lo llamo sentido común. No sé, está bien, pero vi que entre otros te formaste con José Nun, que leí un gran libro hace poco, yo voy llegando tarde a todas las cosas, que es El sentido común y la política, que es un gran libro. Bueno, un clásico. Y bueno, ¿dónde ves que van haciendo esa mutación? Bueno, yo creo que es difícil de precisar cuándo, digamos, ¿no? Sí. Y me parece que también hay que pensar que hay varios factores que confluyen ahí, no todos dichos en el ensayo, porque tenía que ser un ensayo breve, entonces yo me concentré en lo que podía desarrollar en esas breves páginas, digamos. Entonces digo algunas cosas respondiendo a tu pregunta que no están en el ensayo, ¿no? Yo creo que efectivamente en los años 2000, digamos, yo creo que 2001 es un punto de quiebre importante. Empieza otra película, una película en donde efectivamente va a haber, digamos, diferentes intentos, pero ya va a haber nuevas generaciones post-2001 que nazcan, digamos, en una Argentina muy golpeada, digamos, ¿no? Muy golpeada, probablemente más golpeada que nuestras generaciones, digamos, que si bien siempre vivimos, digamos, una Argentina difícil, 2001 fue... Muchísima gente se exilió, ¿no? Yo hace poco estuve en Europa, la cantidad de argentinos exiliados en el 2001 o post-2001 es impresionante, ¿no? Vuelvo al punto. Entonces yo creo que en los 2000 se va gestando eso y me parece que se refuerza mucho por lo que vos decís respecto de los fracasos o, digamos, las frustraciones que muchos identifican en lo que se presentaba como lo colectivo, digamos, ¿no? Entonces ahí sí me parece que, digamos, sobre todo el gobierno de Alberto, pero también, digamos, parte del gobierno de Cristina, contribuyó un poco a que lo colectivo bajara o no cotizara tanto, digamos, entre las nuevas generaciones. Pero agregaría un punto que me parece más general y que me parece que hay que tener muy en cuenta siempre, y es que la tecnología tiene un gen individualizador, digamos, ¿no? Y esto es un proceso muy general que se ve en todas partes. Si pensamos en la cantidad de cosas que hacíamos colectivamente hace, no sé, 50, 40, 30 años, ir al cine, no sé, el teléfono público, ir a un bar a conocer a una persona, digamos, todo eso se ha privatizado, y me parece que tiene que ver el impulso individualizador de la tecnología, en donde casi todo lo que antes era una ocasión de sociabilidad
Bueno, hoy se hace de manera privada, digamos, ¿no? E incluso en las clases medias, en donde hay 2 o 3 cuartos, ya ni Netflix une, digamos, porque uno ve una serie, la madre ve otra cosa, y, digamos, entonces las instancias de sociabilidad se han reducido mucho, hasta el punto de que hay que crearlas, digamos, ¿no? Hay gente, ustedes los pueden ver en redes, diciendo, bueno, nos juntamos, no sé qué, como... Sí, sin celulares. Exacto, digamos, ¿no? Como dejar diciendo, el celular en la mesa. Exacto. Entonces yo creo que ese elemento me parece es importante para tener en cuenta porque eso está para quedarse y yo creo que eso, como digo, es un gen. O sea, más tecnología, la inteligencia artificial, bueno, yo doy clases, los estudiantes, es muy difícil, digamos, crear la idea de grupo, de trabajo grupal, de júntense a estudiar, digamos, ¿no? Todo se resuelve en una especie de relación individual entre el magma, digamos, de la información en Internet y ellos. Bien, están escuchando a Sebastián Carasay. Estamos hablando de un ensayo sobre el disparador fue la lengua libertaria eco de una nueva sensibilidad política. ¿Celeste? No sé, te iba a preguntar otra cosa, pero antes, tomando algo de lo que decís de lo colectivo, ¿no? Te quería preguntar, ¿cuán ves qué es lo colectivo o la traducción institucional de lo colectivo que hubo? O sea, ¿cuánto jugó eso? Porque también vi que en una entrevista, no me acuerdo si es en Revista Panamá, donde hablas de 2 partidos, ¿no? El partido del mercado y el partido del Estado. Digo, ¿cuánto juega en esa deslegitimación, digamos, de lo colectivo esta traducción institucional? Y el partido de la fraternidad al que yo me afilio. Sí. Si lo fundaron me afilio, pero Sí. que también está presente ahí. Sí. Y la verdad que no lo sé, no sabría cómo medirlo tampoco, digamos, ¿no? Pero yo creo que, digamos, todo ha contribuido en alguna medida. Difícil saber cuánto de cuánto, digamos, ¿no? Evidentemente nuestras instituciones, digamos, nunca funcionaron del todo bien, digamos. O sea, nunca lograron enamorar a la población. Por eso me parece casi un milagro de que la democracia es muy sólida en el país, ¿no? Es decir, es una democracia muy sólida que habla bien de la ciudadanía, sobre todo porque esa democracia ha catapultado al poder a sus elementos menos democráticos, digamos, ¿no? Entonces, digamos, es una ciudadanía que sostiene la democracia como el régimen en el que quiere vivir, a pesar de que tiene gobernantes que son muy poco democráticos, tienen actitudes muy poco democráticas, digamos, ¿no? Doy 2 ejemplos para que se entienda lo que quiero decir. Decretos de necesidad de urgencia. ¿Cómo se han usado en la democracia? Es una locura, digamos, ¿no? Es decir, es un elemento absolutamente, digamos, no democrático, que se está pensado para cuando hay necesidad y urgencia, y se ha utilizado en este gobierno y en otros como si fuera una manera, digamos, normal de legislar en una democracia. Las candidaturas testimoniales, digamos, eso es una estafa, digamos, una burla. O sea, pongo candidato a gobernador, a concejal a un tipo que es gobernador. Ahora, digamos, ¿no? Es ministro, alguien que ganó elecciones como diputado. Lo que quiero decir es que las instituciones que hemos construido, digamos, tienen muchas falencias, ¿no? Entonces, podemos cargarle también la cuestión de, digamos, la baja cotización de lo colectivo contemporáneamente. Pero bueno, en otro momento también esas instituciones no eran tan buenas y sin embargo todavía circulaba, digamos, cierta apuesta, ¿no?, a la construcción colectiva. Hay una frase de uno de tus entrevistados que dice en este ensayo: reconozco que hoy, yo la marqué porque es la que más me llama, por lo menos tenés la sensación de que de que no te estalla la vida al otro día. O sea, la estabilidad, ¿no? Como gran... que lo reconoce todo el mundo, ¿no? Entrevistaba también para la diaria Andrés Malamud, lo mismo, menos la batalla cultural, menos laje, menos y más, sí, que el salario te alcanza hasta el 20, pero sabés que te alcanza hasta el 20. Antes no sabías si era hasta el 12 o hasta, hasta el 30. Por planificar. Esto ya es hipótesis. ¿Crees que le va a alcanzar con eso? ¿Como para sostenerlo en el tiempo? Depende cuáles sean las alternativas, ¿no? Estas entrevistas yo las hice en marzo, abril, y creo que eso justo este testimonio que leíste me parece que explica mucho del 40%, digamos, ¿no? O sea, hubo mucha gente en esta última elección donde triunfaron con el 41% que dijo, bueno, no quiero que estalle. Y si uno me decía, bueno, pero está Estados Unidos esta vez en la soberanía, no quiero que estalle. Claro. Nos cansamos de decirlo, aparte, para que no te den bola, pero no importa, sí. Pero es muy interesante eso, ¿no? Porque me parece que eso lo que quiere decir es que hay una memoria
social de las crisis, de lo que una crisis significa, digamos, ¿no? Yo a veces veo en las facultades, bueno, otro 2001. ¿No? ¿Otro 2001 para quién, digamos? ¿Qué están diciendo, digamos? Porque, ojo, otro 2001 para una gran mayoría de la población es un infierno. Es la memoria de la crisis, sí. Si no se dice qué se quiere decir, es complicado. Exacto. Entonces, lo que digo es que me parece que ese elemento jugó un papel fundamental en una parte de los votantes cuando fue la última elección. Decías, ¿le va a alcanzar? No lo sé. Supongo que si no aparecen alternativas que logren, digamos, ofrecer un horizonte mejor, sí. Bien, voy a pasar, como se dice, vamos a cambiar el ángulo de la información, pero no, es radio y lamentablemente es así. Este libro daría para hacer un seminario, que hay hechos aparte sobre esos. Pero me interesó un punto, sobre todo por la bajada del libro, que es la naturalización de la violencia. Dos aspectos, digamos, ¿no? Porque este libro es 2013. La primera edición es 2013. 2013. No hace tanto. Y la primera es, ¿por qué crees que vuelve este tema? Que hay un libro, porque vuelve en los 70, ¿no? Pero ¿por qué crees que vuelve este tema? Y lo segundo es que hay un largo debate sobre esto. Por ejemplo, el debate de Oscar del Barco, a partir de la Carta en la Intemperie de Córdoba, el No Matarás, la revista Lucha Armada en los años 90, que hace un balance sobre eso. ¿Cuánto crees que está abierto de eso? No, siempre la pregunta sale por lo cuánto, ¿no? Pero ¿por qué crees que está abierto y por qué vuelve permanentemente? Y vos tomaste un ángulo innovador de todo lo que había, porque era, bueno, los que no son militantes, los que no tenían una relación tan directa con la política, aunque todos tienen una relación con la política, los que también estaban, que a mí me llevó a pensar de lo poco hegemónica, y esto de que fue la izquierda preponderante en ese momento y su estrategia con respecto a tratar de dialogar con esa gente. Pero bueno, punto aparte. ¿Por qué vuelve los 70 y cuál es el vínculo que había en ese momento con el tema de la violencia? ¿Por qué vuelven los 70? Yo diría, en un sentido nunca se fueron, ¿no? Nunca se fueron, digamos. Uno puede encontrar en los 80, en los 90 quizás al principio, digamos, luego de los indultos, Menem había logrado que fuera una cosa ya de nicho los 70, digamos, ¿no? Los 70 estaba en las universidades, los movimientos de derechos humanos, etcétera. Pero después empezaron a regresar en los mismos 90, ¿no? En donde salen los libros esos de testimonios, aparecen las primeras películas. Bueno, estoy hablando de los libros La voluntad de Caparrós y Anguita, las primeras películas, digamos, Todo nada, la biografía de Santucho. De sobrevivientes, claro. Todo nada, pero también películas como Cazadores de Utopías, todo eso pasa en los 90, y ahí efectivamente yo creo que se reinstalan, y después con idas y vueltas, digamos, están siempre como una especie de telón de fondo, digamos, ¿no? Incluso en este gobierno, que yo creo que yo creo que digamos, en general los votantes lo miran como un gobierno hacia futuro, digamos, no están enamorados de la visión de pasado que tiene Milei. Eso está en tu ensayo, sí. Eso está en el ensayo porque me parece que es una diferencia clave para pensar cómo enamoró el kirchnerismo y cómo enamora Milei, digamos, ¿no? Enamora entre comillas, porque yo tampoco creo que estén tan enamorados. Sí. Pero me parece que efectivamente lo que había en el kirchnerismo era, digamos, una reposición, ¿no? o una revalorización de la revolución abortada en los años 70, y de alguna manera lo que más se reivindicaba, digamos, en muchos espacios era la reparación o el intento de reparar, digamos, esas heridas. Es decir, que estaba en el pasado, digamos, lo que más enamoraba, digamos, al cristianismo, ¿no? Yo creo que en el caso de Milei no es así, aunque tenga una visión del pasado. Me parece que lo que enamora es la posibilidad de salir de una historia de frustraciones, digamos, ¿no? La pregunta que me habías hecho era... No, sí, ¿por qué volvía a los 70? ¿Por qué volvía a los 70? Sí. Bueno, pues yo creo que porque me parece que hay cierto consenso de que algo cambió en los 70, ¿no? A mí me parece que no está bien ponerlo exclusivamente en el terreno de Argentina. Algo cambió a nivel internacional, digamos, ¿no? Digamos que
incluso en América Latina, digamos, uno puede ver que a partir de los 80 empieza otra película, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que si uno mira para atrás, así como en algún momento uno podía poner la década del 30 o podía poner el 45, bueno, me parece que efectivamente en los 70 hay un primer gran cimbronazo del modo en que Argentina se, digamos, acumulaba capital, ¿no? El famoso modelo ISI, de industrialización por sustitución de importaciones, con muchos cambios, porque digamos, veníamos de Frondizi, Ilia, bueno, eso se mantenía. Distintas versiones, sí. Pero se mantenía. El primer cimbronazo es a mitad de los 70, ¿no? Y eso cambia un poco la estructura productiva del país, y a partir de ahí, bueno, Argentina no encuentra cómo encontrar un rumbo de acumulación más o menos estable, permanente, y en el que todos coincidan, ¿no? Claro. Me parece que ese es el principal desafío. Y te reformulo la de la violencia. A mí me interesó una diferenciación que vos haces acá en el tema de el aval que había en la sociedad en ese momento a lo que vos llamás la violencia social y lo que después fue la violencia política o la violencia básicamente de las organizaciones armadas. Yo participo de la idea en general de que la violencia de los de abajo está justificada por la violencia de los de arriba. Para decirlo sintéticamente, vos lo planteás ahí, lo decís también en varias entrevistas. Lo que no quiere decir que uno justifique el accionar guerrillero, el accionar de secuestros, sino o sea, que el cordobazo estaba mucho más legitimado que una acción militar. Pero lo que tengo la sensación de que tanto en la discusión de lucha armada como en el debate no matarás del barco, como que hay un debate moral sobre la cuestión y que no se lo logra politizar, digamos, ¿no? Y que por eso es difícil cerrar el balance. Desde acuerdo a tu investigación, digamos, ¿cómo va lo que vos publicaste acá en los años 70 La Gente Común? ¿Cuál fue el vínculo? Yo lo expliqué como pude, digamos, pero ¿cuál fue el vínculo de la sociedad o el promedio de la sociedad? Sé que está mal hablar así, pero con el tema de las violencias. Sí. Bueno, a ver, el capítulo donde trabajo la violencia social está centrado en los últimos años de Onganía y el fin de la Revolución Argentina, de la así llamada Revolución Argentina, o sea, en los primeros años 70. Es decir, yo diría 69, 70, digamos, cuando se da el cordobazo, el rosariazo, después los tucumanazos. Las conclusiones que yo saqué a partir de no solamente las encuestas de opinión que circulaban en el periodo, sino también entrevistas que le hice a esas personas que a mí me interesaban, es decir, personas que no participaron de la política, pero sí escondieron gente en el tucumanazo, por ejemplo, en sus propias casas, es que había una especie de simpatía, yo diría, no tanto política, como más bien humana, digamos, ¿no? De bueno, hay un chico corriendo por el techo, digamos, bueno, me parece que la solidaridad que hubo se explica en parte por eso, en parte también porque era un gobierno muy deslegitimado, digamos, ya hacia 1969-1970, digamos, ¿no? Estas rebeliones populares lo que ponían de manifiesto, digamos, es que la dictadura no tenía mucho más para ofrecer, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que ahí había como una simpatía, digamos, hacia esas rebeliones, sin tanto contenido programático, digamos, ¿no? Es decir, no es que coincidían con un programa de acción política, pero sí de simpatizar con las rebeliones, de querer que se acabe la dictadura. Recordemos que esa dictadura fue sobre todo una dictadura, digamos, muy represiva en términos morales, en términos, digamos, de cómo se tenían que vestir las personas. Opresiva, digamos, ¿no? En una sociedad que se había modernizado y que quería todo, digamos, ¿no? Quería la minifalda, el pelo largo, en fin. Claro. En fin, entonces lo que estoy queriendo decir es que esa violencia social me parece que sí fue avalada, vista con simpatía por mucha de la gente que no tenía una participación política, digamos, explícita, ¿no? Por supuesto que si uno va
la parte de la sociedad que estaba más politizada, sí había un entusiasmo con lo que eso prometía hacia futuro. Claro, digamos, político, ¿no? programático, ideológico. Totalmente. Pero yo me estoy refiriendo a esos sectores que yo estudio en el libro. Después me parece que la cuestión de la guerrilla ya es otra cuestión, digamos, ¿no? La cuestión de la violencia armada, y ahí me parece que el juicio de muchas de esas personas sí era un juicio moral, digamos, ¿no? Es decir, no es que estaban en contra de la revolución socialista, por ahí también, digamos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que lo que no caía bien o lo que no tenía, digamos, un gran porcentaje de adhesión eran las acciones armadas, secuestros, asesinatos, etcétera, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí sí hay una famosa encuesta que se hace en el año 1971 que yo reconstruyo cómo se hace, digamos, ¿no? O sea, esos papeles estaban... Hablé con... Bueno, no sé cuánto tiempo tenemos. Dale tranquilo, porque aparte me interesa, o sea, nos interesa, así que... Guillermo O'Donnell, gran politólogo argentino, por supuesto, digamos, ¿no? Guillermo O'Donnell había mencionado en uno de sus libros una encuesta, digamos, que él dijo que efectivamente no había podido ver cómo se había hecho. O sea, él mismo en el libro dice que esa encuesta, él no sabe cuán seria es, cuán grande es, etcétera, etcétera, pero menciona que el porcentaje de simpatía o de adhesión que había en la sociedad argentina, en 4 ciudades, digamos, ¿no? Córdoba, Rosario, Buenos Aires y Gran Buenos Aires, era en promedio como el 50%. A las acciones armadas. Sí. Y se hizo icónica esa encuesta. A propósito, políticamente también, ¿no? Claro. Pero no se reparó en que O'Donnell mismo dice, bueno, yo no sé bien de dónde viene esto, ¿no? Sigue su argumento, digamos. Él no es un libro sobre la violencia política, ¿no? Entonces lo escribí. A Guillermo O'Donnell vivía en ese entonces, estoy hablando del año 2009, por ahí, 2008, 2009. Le escribí y le dije, mira, me interesaría muchísimo reconstruir, digamos, cómo fue esa encuesta. Y él me dijo, mira, yo no guardo nada. Yo no tengo nada de todo eso, pero te aconsejo que contactes a la persona que hizo ese estudio, que se llama Frederick Turner. Y Frederick Turner estaba muy grande, pero me dijo que esos papeles estaban en la Universidad de Connecticut. Y los encontré, digamos. Y ahí empecé a reconstruir un poco cómo se había armado esa famosa encuesta. Que no eran respuestas de las personas, sino que eran agregaciones, como cuando uno recibe 6, 7, 8 respuestas diferentes, y dice, bueno, esto puede caber todo en simpatía. Ah, claro. Muy tabulación, sí. Claro. Exactamente, una tabulación, digamos, en donde en ningún momento se decía simpatía, claro, digamos. Claro. Bueno, entonces ahí reconstruyo yo esa metodología, digamos, y lo que encuentro, digamos, había otra encuesta que se había hecho que no era para nada famosa, en donde efectivamente se preguntaba por acciones violentas y grado de aprobación. Y ahí lo que encuentro es que no llegaba al 11%, que es muchísimo, digamos, ¿no? 11-12%, depende de la ciudad. En Córdoba más, que también es interesante eso. En Córdoba más que en los otros 3 puntos, digamos. De todas maneras, el punto ahí es que esa idea de que la guerrilla había sido socialmente apoyada por el grueso de la población y que después el no apoyo habría venido con la militarización de la sociedad y de las organizaciones. Claro. Bueno, yo un poco la desmonto, ¿no? Y la cuestiono, porque me parece que efectivamente el grueso de la sociedad no vio con buenos ojos las acciones armadas de los movimientos guerrilleros, ¿no? Es solo un punto sí, es solo un punto. Los años 70 de la gente común. Me hizo acordar una anécdota de Emilio de Ípola. Esto es una entrevista que estuve mirando de Sebastián, que Emilio de Ípola dice, en el Capital en ningún lado se habla de capitalismo. Dice, esto habría que chequearlo, pero yo lo creí inmediatamente, lo dice en una charla. Bueno, en casi ninguna parte del libro se habla de la gente común, sí, aunque está en el título, sí, porque es algo más que el tema de la gente común, sí, es algo más complejo que la gente común, pero para que lo lean, así como el ensayo que está publicado en Argentina Resentida, y tomamos un punto, daría para mucho más, pero esto es lo que nos alcanzó. Seba, gracias. No, gracias a ustedes. Seguimos hasta las 14.
899. Radio con Vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Los fabulosos Cadillacs presentan su gira 40 aniversario. 13 de diciembre agotado, 14 de diciembre últimas entradas. Los fabulosos Cadillacs en el Estadio Ferro. Conseguí tus entradas en enigmatickets.com. Así es, Alejandro, estamos en condiciones de afirmar que se anticipó el eclipse mundial. Llegó a YPF la nueva pelota del Mundial. Hay 2 diseños exclusivos. Vení a YPF, canjea tus puntos y llévate la pelota. Llenos de fútbol, llenos de energía. YPF, Energía Argentina. Más información en YPF, YPF Sociedad Anónima. Radio con Vos. Radio con Vos. En YouTube. Periodismo de tu lado. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. radioconvoz.com.ar. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Y en el medio de esta ofensiva general que manda el gobierno, este plan de guerra, dijimos en algún momento, del tema reforma laboral y todo lo demás, esto después viene teniendo y tiene consecuencias en gente concreta, en personas afectadas concretamente por esto, como por ejemplo en el subterráneo de Buenos Aires, Augusto. Mira, Fernando, para agarrar desde el ángulo ¿no? De la reforma, si vos fueras boxeador, por ejemplo, yo te dijera, che, mira, te ato una mano, pelea con una sola, si vas a pelear mejor, vas a ver que es mejor. Yo no tengo problema, con una mano te... Pero para ir a defensa con la otra, no te creas, ¿eh? Mucha lógica para mí no tiene. Perdón. Yo creo que no me tomaría en serio si yo te digo eso. Y es un poco la misma que tiene el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, cuando dice que al ser más fácil despedir con la reforma laboral, se va a generar más empleo, más. ¿No? Claro, porque habría un supuesto riesgo empresarial que frenaría contratar personal por el costo del despido, ¿no? Bueno, es el verso. No tiene ni una pizca de sentido común, porque la realidad es que despedir más fácil a lo sumo implica mayor rotación de personas en empleos cada vez más inestables y más precarios, y de hecho con menor antigüedad eso significa menor costo, con lo cual el empresario te conviene desvincularte en poco tiempo, ¿no? Así que bueno, pero más allá de esto específico, de esta idea que es una de las principales con la que batallan esta reforma, no solo la coalición de gobierno, sino también todos los que están por este tipo de reforma, está generándose con esto como un clima
por el que las empresas como que autoperciben que tienen luz verde como para despidos arbitrarios a niveles insólitos, ¿no? Y entre los más insólitos está el caso de Araceli Pintos. Es una trabajadora de limpieza del subte de Buenos Aires, un subte que está gestionado por la empresa Emova. Y escuchemos directamente, porque nos comunicamos con ella, para que escuchemos de su propia voz la razón de su despido en el subte. El motivo de mi despido de Emova fue que yo hice denuncias internas por situaciones de acoso por parte de un efectivo, o sea, de un policía que presta servicio para la empresa. Asimismo, yo también sufrí violencia laboral por parte de un supervisor que me hacía la vida totalmente imposible. Lo que Emova dice acá es que yo estaba en periodo de prueba, que son 6 meses. Y como yo hice 2 tipos de denuncias, eso para la empresa ya implica que yo sea una persona conflictiva. Yo no entiendo cómo puedo ser una persona conflictiva si lo único que estoy denunciando, ni más ni menos, es haber sufrido acoso laboral y acoso por parte de un policía. No me entra en la cabeza cómo una empresa tan grande como Emova pueda defender ese tipo de cosas. La verdad que como mujer es horrible estar pasando por esta situación y es horrible no contar con el apoyo de una gran empresa como lo es Emova. Bueno, escuchamos a Araceli Pintos, despedida del subte por lo que escucharon bien, denunciar acoso por parte de un policía en la estación Federico Lacroce de la línea B, es donde ella trabajaba, y después hostigamiento de parte de supervisores de Emova, que como que le exigían que se callara, que no denunciara, porque como que eso lo ubicaba como conflictiva, Claro, el que ¿no? estaba generando que generaba conflicto era ella y no un acosador. Lo que Increíble. te dicen las patronales, eso es problemático, porque exigís algo, bueno. Increíble, es difícil encontrar agravantes ante un caso como este, pero se puede agregar que Araceli es mamá soltera de 2 nenas y que su ingreso al subte fue por una bolsa de trabajo, ¿no? Que de alguna manera es una conquista que mantienen los trabajadores y trabajadoras de poder lograr puestos de trabajo de acuerdo a las necesidades de las familias de diversos compañeros que ya trabajan en el subte. Yo creo que tal vez esto también es algo que le molesta a la empresa Emova, que recordemos que la misma que sigue gestionando de forma privada hace 30 años el subte, antes era como Metrovías, ¿no? Grupo Rocho, es lo mismo exactamente. La semana pasada en la línea B se organizó una apertura de molinetes justamente en la estación La Croce para dar a conocer al público usuario y también a los medios la situación que está pasando Araceli y su lucha por la reincorporación. Bueno, le preguntamos qué respuesta obtuvo de sus compañeros y compañeras y nos contaba esto. Y por parte de mis compañeros, a ver, ¿qué te puedo decir? Que cuento con el apoyo de todos mis compañeros, de todo el sector del subte, con delegados de todas las líneas, que están todos los días buscando maneras para que mi caso se haga más visible, para que esta lucha siga adelante y porque yo vuelva a mi lugar de trabajo. La verdad que mis compañeros son increíbles y yo creo que si no tendría el apoyo de todos ellos, hoy mi caso quedaría en el olvido. Bueno, es Araceli Pintos, despedida del subte por Emova, que es una empresa que los trabajadores ya vienen sufriendo porque están hace tiempo desarrollando una campaña contra la presencia de asbesto, que es un material cancerígeno que hay en las formaciones, perjudicial también para nosotros, ¿no? Como público usuario, algo a lo que la empresa no está dando ninguna respuesta hace tiempo, ¿no? Justo ahí en la línea B. Claro. Y sobre todo en la línea B, No, y exactamente. a pesar de que hay un montón de pruebas que tienen trabajadores y trabajadoras Sí. con estudios médicos, bueno, de hecho hay trabajadores que murieron. Sí, varios. Bueno, y aparte, digamos, uno como usuario además padece, no sé si decir una dejadez, porque pareciera que es a propósito, ¿no? Por ejemplo, la escalera mecánica que conecta la línea C con la línea D, yo cuando vengo a la radio suelo viajar en ese subte, estación Diagonal Norte, está clausurada hace 8 meses, hermano. O sea, es la más importante. Por ahí pasa. Hay cada vez menos escaleras mecánicas. Cada vez menos escaleras Andá a mecánicas. viajar y tener algún problema de movilidad. O tener que llevar un cochecito. Claro. Claro, bueno, el transporte privado. Tenés que llevar a un nene. Esto O tenés que llevar a un nene, problema obvio. menor. No, Tenés que llevar a no. un nene que te dice quiero ir por la escalera mecánica. Ay, no, pero no anda. No, Ay, pero hay estaciones que son muy chiquitas y que no funcionan la escalera No, pero mecánica, también directamente si genera vos que vas te con chocas un- con el que quiere entrar. Vas con un carrito con un bebé, No, eso ni hablar, eso dependés de la buena voluntad de alguien que te ayude a subirlo y a bajarlo por la escalera, es una cosa básica. El subte que aumentó, ¿no? Bueno, además eso, estamos pagando 1.200 pesos, increíble. Claro, y uno de los principales transportes de la ciudad, la verdad que es una locura. Le consultamos a Araceli cómo percibió la respuesta del público usuario a su problemática y a su exigencia de reincorporación en su puesto. Nos contaba esto. Hay un montón de usuarios que apoyaban el reclamo en la apertura de molinetes, pero además me contactaron por las redes sociales para brindarme su apoyo y pidiendo por mi reincorporación. Y además, bueno, se generó una campaña en solidaridad, no solo en el subte, sino también hacia afuera,
haciendo, bueno, campañas de carteles. También me contactaron las chicas de Pan y Rosas, de Mujeres que no fueron tapa. Bueno, cuento con el apoyo de Miriam Bregman y Andrea Deatri. Y bueno, y además un montón de mujeres luchadoras del movimiento. Y bueno, esta lucha sigue. Vamos a seguir dando pelea con mucha fuerza para lograr mi reincorporación. Esto no es solo por mí, es por el derecho de todas a trabajar sin miedo y sin violencia. Bueno, le agradecemos el testimonio a Araceli Pinto. Es muy importante esto que destacaba al final, de que es una pelea global y que no es solamente por ella. Eso también expresa, ¿no?, el importante respaldo que tiene sectores significativos del movimiento de mujeres y los feminismos. Eso te iba a decir. Yo tuve la oportunidad de conocer a Araceli el lunes 8. Hubo un encuentro, una asamblea feminista con Miriam Bregman y Mujeres que no fueron tapa. Y ella dijo algo muy interesante, que es que en un momento cuando le empezaron a presionar para que retire la denuncia, ella dijo, bueno, capaz que, o sea, no tendría que haber hecho la denuncia. Dice, pero después la verdad pensé, yo tengo 2 hijas, Claro. 2 mujeres aparte, dice, o sea, ¿qué le estoy diciendo? Que te tenés que dejar pisotear porque a alguien se le ocurrió. Entonces ahí decidió seguir. Y una cosa que se charló en esa asamblea que estuvo muy interesante es que parece un caso aislado, Claro. Y también una empresa súper envalentonada, pero también puede ser un termómetro. O sea, son casos testigos que también las empresas ven hasta dónde pueden avanzar, más allá, ¿no?, de las discusiones de la reforma Claro. laboral. Claro, si solamente con la discusión que se está instalando hace rato sobre la necesidad de flexibilidad, ya hay un clima que las empresas aprovechan para imponer criterios tan arbitrarios como este despido injusto y discriminatorio. Bueno, con una reforma laboral como la que quiere Milei, todo puede ser peor, ¿no? Pero por eso es importante cada acción, como la movilización de ese jueves 18, pero a la vez, lo que un poco decís vos, Celeste, dar estas peleas puntuales también es una manera de frenar la voracidad empresarial. Así que bueno, el movimiento de mujeres y las trabajadoras, una vez más, dan pasos importantes y van al frente. 89.9 Radio con Voz. Así es, Alejandro, estamos en condiciones de afirmar que se anticipó el eclipse mundial. Llegó a YPF la nueva pelota del Mundial. Hay 2 diseños exclusivos. Vení a YPF, canjea tus puntos y llévate la pelota. Llenos de fútbol, llenos de energía. YPF, Energía Argentina. Más información en YPF, YPF Sociedad Anónima. Los fabulosos Cadillacs presentan su gira 40 aniversario. 13 de diciembre agotado, 14 de diciembre últimas entradas. Los fabulosos Cadillacs en el Estadio Ferro. Conseguí tus entradas en enigmatickets.com. ¿Y si el futuro de la cirugía ya estuviera pasando hoy? En el Sanatorio Finoquieto contamos con quirófanos digitales de alto rendimiento y la tecnología robótica Da Vinci XC y Meiko, pionera en la Argentina. Así logramos la mayor precisión y el menor tiempo de recuperación, combinando siempre equipamiento de vanguardia, calidad profesional y la atención centrada en las personas. Sanatorio Finoquieto, líder en tecnología médica en el país. ¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda? Sí, ¿por? No quiero ser metida, pero no en la axila. Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo, para todo el cuerpo. O sea que me lo puedo poner en los pies. Sí. ¿Y en el pecho? También. ¿Y ahí abajo? Para ahí abajo uso el que es en crema. Los dos bloquean el mal olor en todo el cuerpo. Próbalos. Decirle chau al mal olor. Hola al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona. Estás escuchando 89.9 Radio con Voz. Voz. En Instagram, Twitter y Facebook somos El Círculo Rojo 89.9. Italia, vienen pasando muchas cosas en Italia a nivel macro, vamos a decirlo así, pero macro de las clases trabajadoras que están protagonizando muchas cosas, pero a nivel micro, en ese nivel también, Diego. Sí, Italia está, bueno, lo vengo siguiendo bastante porque es muy interesante todo es el laboratorio italiano, ¿no? Le están llamando. Y leyendo, me puse a ver una historia que me gustó mucho, porque además un poco dialoga con cosas que nos pasan acá. La historia es vamos a empezar, es una fábrica en Florencia, ¿no? En la ciudad de Florencia. La fábrica era una autopartista que en 2021 dijo... La había comprado un fondo británico y dijo, bueno, nos vamos. Y dejaron a los trabajadores, de hecho le mandaron un mail diciendo mañana no vengan.
vamos a Porque cerrar la ya fábrica. no va a estar más la fábrica. Claro, Lo que decíamos de Italia es que está en un proceso de movilización muy importante, huelga, Claro. contra los presupuestos de ajuste, etcétera, ¿no? Sí, bueno, justamente ahora les voy a contar un poquito más sobre eso porque tiene que ver con lo que está pasando en esta fábrica que recuperó fuerza. Bueno, les decía, la fábrica se llama GKN, está ahí en la zona de Florencia y viene hace varios años con una experiencia de autogestión de los trabajadores. Para que se den una idea, es muy similar a lo que pasó en nuestro país con las fábricas recuperadas, con lo que hoy sigue pasando en Facimpat, la ex Sanone en Neuquén, con Madigraf, la ex Donnelly acá en la zona norte de Gran Buenos Aires, en esto de que los trabajadores, cuando se van los empresarios, dicen, bueno, vamos a hacernos cargo. A ver, vamos a ver qué podemos hacer y cómo no perdemos nuestra fuente de trabajo. Esta fábrica, en el último tiempo, lo que empezó a decir es: nosotros queremos volver a producir, pero queremos volver a producir con una mirada ecológica. Entonces, la idea de los trabajadores es hacer paneles solares y unas especie de bicicletas eléctricas de carga, no las comunes que se usan en la calle, sino algo que tenga más que ver en el sentido industrial, porque eran una fábrica que hacía partes para la empresa, para Fiat, la gran empresa italiana. Obviamente este reclamo tiene que ver con pedirle al gobierno local y al gobierno nacional de decir, bueno, ayúdennos o financien, compren la planta, dennos la planta para que nosotros nos pongamos a producir, algo muy similar a lo que pasaba acá con las fábricas recuperadas. La ley de expropiación. Pero acá se mete una cosa que tiene que ver con la actualidad italiana. El gobierno de Giorgia Meloni, la amiga de Milei, la de ultraderechista, dijo: miren, nosotros le tenemos una propuesta, que es que se pongan a producir para hacer armas de guerra. O sea, que se pongan a producir como parte de nuestro refinanciamiento del gasto militar y empezar a armarnos nuevamente. Obviamente los trabajadores dijeron no. No, obvio. No, queremos que hacer... además es uno de los puntos, perdón, ¿no? Que las movilizaciones justamente en Italia cuestionan. Claro, es parte del plan de Giorgia Meloni de recortar en gastos sociales y aumentar el gasto militar, algo que hace el gobierno italiano, pero está haciendo el alemán, el francés. De hecho, en Alemania, Francia, empiezan de vuelta el tema del servicio militar. Hay un rearmamento en Europa y entonces esta fábrica quedaba en el medio de eso y sus trabajadores dijeron no. ¿Pero qué podemos hacer? Dijeron, tenemos que hacer una campaña porque nos van a matar, porque no tenemos un mango, ¿cómo nos manejamos? Y ahí aparece una persona que a mí cada vez me cae mejor, que es la activista que se llama Greta Thunberg, que si ya con lo de Palestina a mí me caía muy bien esa chica que empezó siendo, acuérdense, empezó siendo muy chica, una activista socioambiental. Los viernes sin escuela. Los viernes sin escuela. Ahora que está un poquito más grande, pero sigue siendo muy chica, dijo, voy a hacer un video, acá lo van a ver en YouTube. Dice, yo voy a hacer un video con los trabajadores de la fábrica para hacer una campaña de solidaridad. El video está buenísimo porque empiezan diciendo algo muy simple. Cada vez cierran más empresas y cada vez los trabajadores empiezan a quedarse sin puestos de trabajo. ¿Y qué va a pasar si nosotros respondemos? ¿Qué va a pasar si no aceptamos esto? Y es un mensaje muy fuerte de esta chica junto con los trabajadores diciendo, bueno, lancemos una campaña de solidaridad para mantener la fábrica, para defenderla. Hay una entrevista en La Izquierda Diario que le hicieron uno de los referentes de esta fábrica que me parece muy significativa, se llama Darío Salvetti, y en una de las partes dice, contando un poco el clima italiano, dice, Palestina se había convertido en un símbolo de injusticia, de todo lo que es injusto en la vida, todo lo que es injusto en el sistema. Entonces, cuenta que eso fue lo que permitió que los trabajadores italianos y los trabajadores y los jóvenes en Italia, que hasta ese momento no sabían cómo reorganizarse para responder a todo el ajuste que venía aplicando el gobierno, digan, acá tenemos una causa para volver a salir a las calles. Esa causa palestina se fue transformando de a poco en lo que hoy estamos viendo en Italia. Ya hubo 2 huelgas generales convocadas por la central sindical, que es más o menos como la CGT, digo, no es nada muy de izquierda. 2 huelgas generales, la última fue ayer. Movilizaciones que se vienen dando. De hecho, hubo una movilización de solidaridad muy grande con esta fábrica de 10.000 personas ahí en Florencia. Y me parece que esta historia de esta fábrica, estos activistas que se juntan, Greta Thunberg, etcétera, nos empieza a mostrar un poco que lo que está pasando en Europa puede ser muy interesante para pensar también nuestro futuro.
En Instagram, Twitter y Facebook somos El Círculo Rojo 899. Ya viene Augusto con un poquitito de música. Antes, Celeste. Sí, el recomendado de hoy, totalmente autorreferencial, salió ayer, se publicó en el canal de YouTube de La Izquierda Diario Más. El último fue el Algoritmo 2025, que es un especial por los 25 años de una serie, hablando de series de confort, que se llama Gilmore Girls, que se emitió por primera vez en el 2000, pero bueno, tuvo como una revitalización, digamos, de algunos años cuando Netflix la empezó a ofrecer en su catálogo. Es como un boom, o sea, entre nuevas generaciones, gente que la vuelve a ver. Pero bueno, recorrimos con Ariane Díaz, que es con quien hacemos este programa Fuera del Algoritmo, las ideas que sobrevuelan estas producciones, ¿no? Estas series de confort. Hablamos de clases sociales, de cultura, de historia y de política en ese pueblito mítico. Bueno, para hablar de los 25 años de esta serie, lo encuentran en el canal de YouTube La Izquierda Diario. Cambiame la música. Hermosas tierras de amor y paz, hermosa gente y cordialidad, fútbol asado divino, solo juntos. Y claro, hablamos de violencia, los 70, Italia, que esto, que el otro, obvio, había que cerrar así. No podía ser de otra manera, Fernando. ¿Sabés que quedé manija con una nota tuya, Fernando Rosso, en gracias. Revista Panamá, ¿no? Desde Panamá. Cemento. Bueno, ese clima, la verdad, que hemos vivido, que tanto nos gusta de la cultura rock en los 90, se linkea un poco con esto, porque bueno, después estuve el miércoles en la presentación de este libro que se llama Represión, el punk antes del punk, que es un libro que escribieron Pil Chalar, Pil Trafa, con Juan Ignacio Provendolo. En realidad estaba como un boceto. Bueno, lamentablemente en 2021 falleció Pil, pero bueno, digamos, estaba bastante avanzado y se pudo editar finalmente. La intención de este libro era, bueno, contar el camino de los violadores hacia su disco debut en una Argentina violenta, ¿no? Y bueno, la verdad que ponen un poco el contexto ¿no? Linkeado también con lo que hablábamos en la entrevista, como si bien ellos no estaban en el foco de la represión para nada, por ahí sí un poco en el foco de la opresión, como hablábamos recién. Caer en cana todo el tiempo, que los sigan, claro, y los molesten por llevarlo a la comisaría todos los sábados, bueno, etcétera, etcétera. De esa forma fue que se fue gestando este disco que es, digamos, el disco inaugural del punk en Argentina y en Latinoamérica, ¿no? El disco Los Violadores, que salió en el año 83, en diciembre. Bueno, cuenta todo ese trayecto, cuenta también la cofradía con B8, con Beto Samarvide, con Ricardo Iorio, etcétera. Y bueno, de la presentación estuvieron Sergio Gramática, baterista de Los Violadores original, y Beto Samarvide. Me saqué una foto de Cherluli con ellos también. Así que bueno, eché un poco la recomendación. El libro Represión, el punk antes del punk, de Pil Chalar y Juan Proventola. Y mientras Augusto toma aire, vamos despidiendo a Alejandro Barrero en la operación. Ale, gracias. Matías Jaibañer en la operación del streaming. Dafne Villalba en las redes de la radio. Diego Estilo, Lía Marconi en nuestra producción y coordinación de aire. Paola Caruso en nuestras redes. Pablo y Bellita de Todo un Tema para el Círculo Rojo. ¿Y quién se lleva los premios? Bueno, libro Mujeres, Luchas y Conquistas es para Clarisa. Clarisa, tu DNI termina en 519. El libro Bucket de Osterheld es para Maxi. Maxi, tu DNI termina en 752. Bueno, pueden pasar por Humboldt 1477, acá por la radio, en cualquier momento a retirarlos. Estamos hasta fin de año, hasta el 27 vamos a estar, después probablemente haya un respiro, pero nos quedan 2 programas, así que el sábado que viene, como siempre a las 12, El Círculo Rojo por Radio Con Vos. Que tengan una buena semana y recuerden que la verdad no solo se cuenta, la verdad se milita.